¿Sabían que los gigantes son para casi todas las culturas ancestrales humanas una enorme y temible raza antropomorfa? Y poderosa, y casi invencible, y muy violenta, y hasta caníbal. Algunos estudiosos y otros expertos dicen que viven en el interior de la Tierra, en el fondo de los lagos, en los cráteres de los volcanes o en las cumbres de las más altas montañas. Hay que evitarlos a toda costa, porque, según cuentan las leyendas, los encuentros de los humanos con estos seres, salvo raras excepciones, siempre acaban mal. Y la humanidad somos los que siempre nos llevamos la peor parte. Hoy, en el Centinela del Misterio, descubriremos que la memoria de nuestros ancestros da por segura su existencia. Mientras que la ciencia, según dicen, que yo no lo tengo muy claro, la niega sistemáticamente. Pero, ¿existen pruebas de su existencia más allá de los relatos de leyendas al calor del hogar? ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Siguen aquí? ¿Se fueron? Y en ese caso, ¿volverán? ¿Quiénes son y por qué no son reconocidos como parte de la historia humana? Parte del problema es que los gigantes se asocian con la mitología, aunque en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, hay una clara referencia a una raza de gigantes llamados Nefilim. El exitoso autor Zecharia Sitchin, en sus libros Crónicas de la Tierra, los llama los Anunnaki, una raza de gigantes que llegó a la Tierra hace unos 400.000 años para esclavizar a los humanos y hacer de la Tierra una colonia minera. Aunque muchos académicos tachan sus teorías de fantasiosas, él afirma que la prueba de todo esto estaba escrita en las antiguas tablas cuneiformes de alrededor del año 3000 a.C., que fueron encontradas en Mesopotamia. Es interesante porque las migraciones del tercer milenio antes de Cristo indican que unos viajeros llegaron a Cerdeña. Tenemos imágenes de los barcos en que llegaron y se parecen mucho a los barcos mesopotámicos. Además, en Cerdeña hay pirámides escalonadas. Así que parece que los mesopotámicos emigraron alrededor del 3000 a.C. a Cerdeña. Sin embargo, parece que en aquella época ya había leyendas de gigantes, de hombres enormes, y lo interesante es que eso aparece en la Biblia, en el Génesis, que en aquella época había gigantes en la tierra. En Cerdeña no solo hay una rica cultura megalítica, cuyas tumbas, menhires y monumentos nos remiten a los gigantes. Sus nombres hacen referencia a gigantes, sino que también tenemos restos óseos de gente que medía más de 3,5 metros de alto. Y lo interesante es que parece que esos restos podrían ser auténticos. Pues más que entretenido y gigantesco. Nunca mejor dicho el programa de esta noche. Pero un inciso, no todos los programas siempre son tan agradables de presentar. Amo la radio, y quien me conoce sabe que también amo el periodismo. Dar ciertas noticias o presentar ciertos programas a veces son malas gripes que hay que pasar. Hace meses, y tenía como testigo a Mercedes Valdeón aquí a mi izquierda, como siempre, hace meses fue el genocidio infantil. No hace mucho el holocausto nazi, Alcácer, el 11S en Nueva York, el 11M en Madrid y la semana pasada el asesinato de Gabriel Cruz. Insisto, no es agradable, se lo aseguro, pero por evitar que algo de esto caiga en el olvido, y si podemos evitar en cierto modo, sin ser presuntuosos, que volviera a ocurrir, yo estaría dispuesto a coger una gripe cada semana, queridos centinelas. Imagino que pensamos igual. Mercedes Valdeón, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, David y Nacho, y también aquí en el locutorio, y por supuesto a nuestros centinelas al otro lado de las ondas. Te echamos de menos el miércoles pasado. Y yo a vosotros. Y echamos de menos tu opinión. Quique,
Buenas noches. Abogado, no todo vale o no todo debería valer, ¿eh? No podemos permitir injurias, calumnias ni atentados contra el honor. Yo no lo puedo permitir como máximo responsable de este programa. La falta de libertad que demuestran algunos de nuestros oyentes haciendo las críticas que hacen nos parece fuera de lugar y posiblemente sea susceptible de una querella, porque no podemos permitir que digan cosas tan brutas y tan salvajes respecto de una opinión libre que se ha presentado en este programa, respetando al máximo todas y cada una de las opiniones de los aquí presentes. No, las opiniones que dan nuestros oyentes, hay que reconocer que en el 99,9% de los casos son correctas, son educadas y no me producen ningún tipo de problema ni ningún tipo de pudor. Si fuera así, se borrarían y hasta no se borra absolutamente nada, salvo cuando hay injurias y calumnias. No generalicemos, te lo pido por favor, porque nuestros clientes... No, me refería a un hecho en concreto. Pues, entonces, no caigamos en el error de generalizar, porque no es justo. Tenemos unos oyentes en el 99,99% de los casos exquisitos, inteligentes e impecables en sus críticas, sean a favor o sean en contra. Que alguien saca los pies del tiesto con ese alguien que saca los pies del tiesto es lo que no podemos permitir. Totalmente, y gracias a Dios nos ampara un código penal donde las injurias, el atentado contra el honor y las calumnias son susceptibles de querella. Y esa era mi pregunta, porque vuelvo a repetir, la misma libertad que tenemos nosotros al ponernos delante de un micrófono, la misma libertad de expresión la tienen que tener ellos en escribir si están de acuerdo o no. El límite de lo legal es lo que no vamos a permitir. A eso es a lo que me refería. Bueno, después de ilustrar a nuestros centinelas con el archivo que hemos escuchado, entramos en materia. Bien claro está que el programa va de gigantes. El mayor misterio del mundo. Para mí, uno de los mayores misterios del mundo. Pues sobre todo por dimensiones. Lo reconozco, pero son misteriosos, pero los hemos tenido y los tenemos con nosotros a diario. Por ejemplo, aunque no estemos hablando de ese tipo de gigantes, que cuando según vaya avanzando el programa, van a ver nuestros queridos centinelas, nuestros queridos oyentes, cosas que probablemente les sorprendan, tipos de gigante, denominaciones, mitología, cómo son, su modo de vida. Y cuando demos ciertos nombres, es posible que se queden sorprendidos, porque yo en la preparación del programa me he quedado sorprendido. Bien es cierto que un gigante es una persona muy alta, es una persona muy grande, y se me viene a la cabeza el estadounidense Robert Wadlow, con sus 2,72. 2,72, el hombre conocido más alto del mundo en toda la historia, y ha vivido en el siglo XX. Sí, pero hoy descubriremos gigantes que en algún momento han pisado la Tierra, que han doblado y a veces casi triplicado la altura de este americano. Pero hay muchos, fíjate, me gusta que plantees estos programas, Mercedes, porque hay cosas que se conocen, pero que como no se profundiza... Se da por supuesto y no le da ni valor ni importancia. Y tiene una importancia capital. Hay mucha gente muy alta en el mundo. Por ejemplo, John Williams, otro estadounidense, 2,69. John F. Carroll, 2,64. Estamos hablando de personajes del siglo XX. Sí. Ahora mismo tenemos a Leonid Stagnik, 2,57. Y el más alto en la actualidad, el turco de Leo de Stagnik, me parece que ya falleció. Por eso el turco Sultan Kösen, con 2,51, actualmente es el hombre vivo más alto del mundo. A ver, son datos difíciles de sacar, porque en la actualidad, por aquello de las leyes de privacidad, confidencialidad y todo aquello, es difícil buscar datos de la altura de la gente, porque además generalmente va unido el gigantismo a enfermedad, y no todo el mundo quiere hacer público ese tipo, ni el enanismo, ni el gigantismo. Pero mira, me llama la atención una cosa, Mercedes, y esto sí es lo que me hace dudar. Uh-huh. Cuando he estado viendo muchos programas de televisión, que me han encantado, ¿eh? Sí. Cuando me planteaste el tema de los gigantes, dije, bueno, entretenido, pero me está apasionando, ¿eh? Claro. He visto muchos programas de televisión y he leído bastantes documentos al respecto, y me llama la atención una cosa que es lo que me hace dudar, Mercedes. Sobre todo en tiempos ancestrales, y es la horquilla que, según el estudio de los restos arqueológicos, dan un montón de investigadores. Sí. Investigadores del Smithsonian, que es de los más importantes, antropólogos de Europa y concretamente hasta de Cerdeña, que es lo que más de moda está ahora con el tema de los gigantes. Esa horquilla de considerar un gigante en la antigüedad
oscila entre los 2 metros de altura y los 3,50. ¿No te parece una horquilla muy grande? No, y de hecho la horquilla es aún mayor. Tenemos hace bien poco tiempo, en el 2002, noticias ocultadas, pero noticias de la recuperación después del asesinato o de la muerte de un gigante en Kandahar por parte de un ejército compuesto tanto por americanos como por fuerzas internacionales, al que abatieron a tiros después de que él hubiera, atentado contra la vida de un operador de telecomunicaciones. Y este cadáver fue llevado a Estados Unidos y una vez tomada la medida dicen que su estatura oscilaba entre los 12 y los 15 codos. Eso está en los 4,5 metros y 5,5 metros. O sea, la horquilla es mucho mayor. Y luego tenemos constatación en documentos antiguos de gigantes que llegaron hasta entre los 6 y los 8 metros de altura. O sea que la horquilla es mucho mayor. Lo que pasa que, como en todos los programas a los que nos enfrentamos, el misterio pues tiene su manera de presentarse, ¿no? Lo podemos visualizar desde lo que los académicos consideran tolerable, que siempre va a ser unos parámetros que no dejan en cuestión las investigaciones de sus antecesores en la academia, en cualquiera de las academias a las que nos estemos refiriendo. Ahora sería pues antropología, paleoantropología, en fin, todo esto, y arqueólogos, y lo que la ciencia no ortodoxa contempla, es decir, aquellos descubrimientos que nos dan datos que no solo son sorprendentes, sino que son peligrosos para el control de la opinión pública. Quique, ¿crees que físicamente es posible que un cuerpo, estoy hablando de físicamente, técnicamente, morfológicamente, es posible que un cuerpo pueda soportar 3 metros, 3,5 metros, 4 metros de altura? Yo creo que sí podría soportarlo, porque estamos hablando de no personas normales, sino personas súper desarrolladas. Entonces, si la musculatura y los huesos tienen ese tamaño, pueden perfectamente moverse y hacer una vida normal, entre comillas. Es más, en toda la historia hablan de estaturas muchísimo más grandes. Entonces, es igual que el gigantismo en determinados animales, o el enanismo. Sí, yo tengo claro. A ver, he comenzado el programa con una perorata que no sé si es muy adecuada o no es muy adecuada. Tengo que creer en el gigantismo, ¿vale? Cuando realmente, si hemos tenido gente en Estados Unidos, muchos, insisto, si es que, por ejemplo, hay aquí un dato, el censo de personas que están en la horquilla entre los 2,10 y los 2,20, ahora mismo en la actualidad en Europa, es enorme. En Holanda, con más de 17 millones de habitantes, 500,000 rondan los 2 metros de altura o lo sobrepasan. O sea que tengo que creer que ancestralmente también tuvo que haberlos. Mis dudas entran ahí. Es que estamos hablando de un punto de partida. Tú has tomado el gigantismo en una fecha en la que ya, digamos, todos los escalones que podrían justificar el haber llegado allí, nos los hemos saltado de un plumazo. Tú ya sabes que cuando hacemos un programa de misterio, a mí me gusta posicionarlo históricamente, porque en muchas ocasiones solapas de lo que la información tiene que ir tejiendo para ser coherente al final, parten de allí, ¿no? Entonces, tú estás hablando del gigantismo tal como lo conocemos hoy, como lo conocemos hoy, cómo lo enfoca la antropología y la biología de la humanidad en la actualidad. Por ejemplo, toda esta horquilla que tú has mencionado antes está enfocada por los antropólogos, por los biólogos actuales que están bajo el control de las academias que ahora mismo, pues están establecidas, ¿no? Pero algunos, pues podemos decir, poco ortodoxos investigadores, como por ejemplo el arqueólogo y especialista en biología y antropología humana, Karl Bauch, dice que claro, es que estamos hablando de razas diferentes, porque él en las investigaciones que lleva haciendo sostiene que nosotros somos unos híbridos que justificaría, una vez que lo retomemos, pues va a quedar todo más coherente. Por ejemplo, pues la mitología griega o el propio fundamento de la Biblia, cuando dice que las hijas, o el libro de Enoc o el libro de Baruch, cuando dice que los hijos de Dios
los hijos de los pobladores de los cielos encuentran bellas a las hijas de los hombres y tienen con ellas relaciones carnales, y de ahí nacen los primeros gigantes terrenales, los titanes y los gigantes, que fueron héroes y que fueron famosos por su valentía en la antigüedad. Pero estamos hablando ya, por tanto, de una mezcla de razas. Los gigantes que están por encima de los 5 metros, los 6, los 7, los 8, que datan toda la historia antigua, que luego hablaremos de ella, venían con ese cuerpo de otro lugar. Y entonces ese cuerpo estaba completamente equilibrado y estable para desarrollar toda la carga muscular en la atmósfera y en la gravitación de la Tierra. ¿Qué ocurre cuando se mezclan dos razas que en principio no son iguales? Bueno, pues que eso ya no tiene el mismo resultado. El titán, por ejemplo, los titanes que conocemos y que están recogidas sus medidas tanto en la Biblia como en libros apócrifos y demás, pues llegan 3,5 metros, pero sus padres, los que venían de otro lugar, tenían 5 metros y 6. ¿Sabes lo que pasa, Mercedes? Que tenemos bien claro, y que te voy a contar a ti que no sepas, que el misterio vende muchísimo más que la realidad. ¿Y dónde están mis dudas con respecto a todo esto que estás contando? Doy por hecho que mucho es mitología, que es fantasía y que es ciencia ficción, y que se ha utilizado muy bien para vender muchos libros y muchas películas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es un poco curioso que la mitología de todos los pueblos que no han tenido conexión entre ellos diga las mismas cosas. Sí, todos hablan de gigantes. Y a lo largo de la historia cada vez tenemos más presente que los descubrimientos arqueológicos que certifican aquello que la Biblia contaba, por ejemplo, como una historia mitológica o que la propia mitología griega o romana trataba, tiene mucho que ver con los hallazgos que estamos teniendo. Pero en estos hallazgos, Quique, con grandes cráneos apepinados, que se estiman de más de 3 metros de altura, muchos de ellos, yo sinceramente, Mercedes, desconozco si son, pues yo qué sé, extraterrestres, animales prehistóricos, pero humanos en el sentido darwiniano de la palabra y tal y como lo conocemos en la actualidad, ¿vale? Concretamente los cráneos no apepinados. termino de creérmelo. No, es que concretamente que es un problema. los cráneos apepinados que tú mencionas... Es que la mayoría de los gigantes... No te estoy hablando, Mercedes, de los que están en una altura que podemos denominar gigantes entre 2 metros, 2,20 metros, 2,40 metros. O los 2,74 de este norteamericano, que tiene un aspecto dentro de... No es deforme, no lo veo deforme, pero de ahí a un cráneo apepinado, un caracono, como se solían llamar vulgarmente, no, de los ojos pegados casi en el borde de la cabeza. Es que vamos a ver, esos cráneos que tú mencionas son a mí me excepción parecen más dentro animales. de los cráneos que tú dices son excepción dentro de lo que es la gigantología o lo que vamos a tratar hoy. La mayor parte de los cráneos que se consideran de gigantes o de cíclopes o de titanes son cráneos completamente redondeados que tendrían mucho más que ver solamente que puestos a escala con el cromañón que ni con el neandertal ni con ninguno de los que tienen los cráneos deformados. Y estaríamos hablando de que en todas las tradiciones sí se considera que son extraterrestres por una razón, porque en la mayor parte de los cuentos o de las mitologías de los ancestros, los dioses que vienen a iluminarnos o incluso a crearnos vienen del cielo. Entonces, si vienen del cielo, según nos cuentan los antiguos, son extraterrestres porque vienen de fuera a crear criaturas, y valga el juego de palabras, en la tierra. Recordar además el detalle que tienen prácticamente todos los pueblos de haber hecho alguna escultura o algún grabado de algún ser gigantesco con una especie de casco en la cabeza. Claro, también. En toda la mitología viene, y es más, en Cerdeña es lo que está también presente, las famosas tumbas. Sí, mira, si hacemos un recorrido y me dejáis rápido para no perder el tiempo si no queréis en los detalles antiguos. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, que es la que cuenta después Zacarías Sitchin, tenemos, por ejemplo, el hecho de que se recogen como los extranjeros, como los que vienen del cielo, que él llama Anunnakis. Eso es, tienen una medida superior a los 5 metros. Ellos, una vez que llegan aquí, crían una serie de mezclas que el propio Carl Bauch, que os he comentado antes, junto con otros investigadores, dicen que son, bueno, pues ingeniería genética. Es decir, que ellos mezclan genes de su raza con genes de un primate originario de la Tierra evolucionado. No tienen muy claro si serían los neandertales o no, y crean el cromañón. Ellos justifican dentro de sus trabajos respectivos que eso podría dar lugar a ese salto inexistente entre la evolución del neandertal
neandertal y el cromañón. No se puede justificar con los datos óseos de recuperación que tenemos cómo se produce ese salto. Sí se tiene en consideración que después del estudio genético, cuando se nos ha permitido por el desarrollo tecnológico hacerlo, se sabe que aquellos cromañones que vinieron aquí, que se implantaron de la nada, tuvieron relaciones directas con los neandertales y los neandertales y los cromañones fueron evolucionando. Había en ese momento un estándar de alturas completamente incontrolable y por esa vía estaríamos yendo a lo que se supone que esto hace 400.000 años pasó. Es decir, la genética inducida por estos Anunnaki. Pero es que también la mitología griega nos dice que hubo un tiempo en el que los gigantes, que eran hijos de Gea, la diosa tierra, o las hijas de los hombres, tuvieron relación con los dioses de los cielos y dieron lugar a los titanes, a los cíclopes y a los gigantes. Entre ellos mismos, como en otras mitologías, por ejemplo, en la mitología nórdica dicen que hubo guerras entre distintos dioses que pretendían distintas cosas en la tierra, ¿vale? Estaríamos hablando de lo mismo. Y estamos hablando de que eran personas que venían del cielo a hacer lo que quiera que quisieran hacer aquí, pero que entraron en competencia. Por ejemplo, en el Rig Veda, también en Krishna y en Putana, nos dicen que la que cría y amamanta a Krishna es una giganta, y que precisamente por una reacción alérgica de Krishna o un intento de envenenamiento por parte de esta giganta la permite seguir viviendo, pero después de pasar por una situación de conversión. En todas las culturas. Si nos vamos a los indios norteamericanos, lo tenemos. En los vascos. En los vascos hay una tradición de gigantes a los que les llaman Gentilac y Mariauk, y hay diferentes situaciones. Ellos dicen que ellos son descendientes de los Gentilac, por eso se consideran completamente distintos a los demás y tienen unas características. Bueno, ya sabéis que entre los vascos había gente antiguamente muy poderosa, muy alta. ¿Qué dicen los modernos, poco ortodoxos, los heterodoxos, los herejes de la ciencia? Que lo que tenemos ahora como una acromegalia, que es digamos, el aspecto gigante de los hombres de ahora, es un gen latente, recesivo. Eso es, que se pone de manifiesto de tanto en tanto, pero que no consigue coordinar con, digamos, voy a decirlo como ellos lo dicen, con tanto cruce de humano de talla pequeña, ¿no? Entonces ese gen, cuando se pone de manifiesto, no consigue estabilizar el cuerpo y por lo tanto genera al final malformaciones orgánicas y les produce, bueno, pues un crecimiento enorme, pero una vida corta. Pero tampoco hay unas pruebas científicas ni médicas que demuestren que toda esa mitología que nos has hablado, súper interesante y preciosa, que además me encanta porque no tiene nada que ver el programa de hoy con los dos últimos, el grado de relajación es liberador. Sí, es totalmente liberador. Oye, pero programa, en el fondo conspiranoico, ¿eh? Un poco, claro, un poco porque vamos a hablar de esos temas, claro. Estamos hablando de la tiranía de los gigantes sobre los humanos. Y además estamos hablando de la ocultación de una parte de la ciencia para que no tengamos conocimiento de otras creaciones y de otras realidades. Lo más curioso y lo que más me llama la atención a mí es que en todas las culturas, en todos los continentes, hay gigantes. Sí. Y todos vienen del cielo. Y todos vienen a crear, a proteger, a conquistar, a mezclarse. La tierra. Es más, hay una que dice que eran los 200 ángeles caídos. Y a someter a la humanidad. Los Watchers. Bueno, a someterla, sí. Algunos a someterla, porque por ejemplo la teoría de los Anunnaki es claramente crear una especie de esclavos para la extracción de minerales, porque a ellos les hacía falta, mineros, pero hay otros que no, que en principio no. Es decir, estarían generando lo que es una colonia de mutaciones genéticas, jugando con su propio ADN para vaya usted a saber qué. En la tradición nos dicen que los que se quedan acaban teniendo disputas con sus propios jefes, con sus propios iguales, con sus propios superiores, los que se quedan aquí, nos lo dice la Biblia, que son aquellos que discuten con Yahvé y se quedan aquí, y entonces él los obliga a vivir, ¿dónde? En el infierno, en el Averno. Nos lo dice la tradición mitológica nórdica, también discuten con los dioses más dioses, acaban perdiendo en la batalla, son dejados aquí. Nos lo dice la tradición azteca. Entonces todos acaban quedándose aquí, pero ¿dónde acaban viviendo? En las cumbres de las montañas, en los cráteres de los volcanes, debajo del agua,
todos los herederos de Poseidón. ¿Y hay pruebas de eso? Pruebas físicas y morfológicas y de ADN y de carbono 14 y de como quieras llamarlo. Bueno, hay pruebas, digamos, heterodoxas, porque los investigadores que se dedican a investigar esto suelen acabar siendo silenciados por los académicamente correctos, porque si eso trasciende, pues se tirarían por tierra las investigaciones de mucha otra gente que da por inexistente la vida de los gigantes venidos de fuera. Tenemos dos cosas muy curiosas. Es que realmente estamos hablando de algo que parece ciencia ficción a nivel de hoy, pero que es leyenda de hace 4.000 años y que ya está escrito en los libros más antiguos. Pero es que además tenemos también una prueba en el Smithsonian, que no era de Estados Unidos, pero sí fue llevado allí, un gigante que medía 9 codos. A ver que te la desmonto. El Instituto Smithsonian adquiere en 1934 ese esqueleto del gigante de casi 2,5 metros, que fue encontrado en una cueva, que a lo mejor nos referimos al mismo. Sí. El que fue encontrado en una cueva cerca de San Diego, en California. La encontraron un grupo de buscadores de oro. El Smithsonian, si lo que no son, desde luego, son tontos. Pueden ser de los institutos más inteligentes, que más tratan de contrastar datos. Y lo primero que hicieron cuando adquirieron ese gigante en 1934, al que tú también te refieres, es analizar en sus laboratorios pues a su piel, el ADN no, porque en esa época, en 1934, insisto, todavía no se hacía prueba de ADN, pero sobre todo su piel. Y descubrieron que ese gigante en concreto al que te refieres y su dicha piel estaba hecha de una especie de gelatina. Si ese al que te refieres, pero es que hay más casos como este, de ser analizados ciertos restos en laboratorios, y no solo del Smithsonian, sino y demostrarse que era un fraude. Todo esto es lo que desacredita la posterior realidad, que la mitología es preciosa, que es muy bonita, te voy a hacer una pero pregunta, lo Carlos, desacredita. Te voy a hacer una pregunta. Usted puede hacer lo que quiera, ¿Tú doña crees Mercedes, que si llega un resto real de un gigante que no corresponde al ADN que nosotros tenemos, eso se haría público? ¿Lo crees? ¿Cuándo? ¿En 1934 ahora en 2000? Ahora mismo, mira. Yo creo que sí que se haría. Ahora, pues yo te voy a poner Yo creo que ahora en la actualidad sí que sería. A lo mejor en 1934 tengo mis dudas. Bueno, pues yo te voy a decir que cada vez que hay un avance en esa línea, inmediatamente, si se publica algo que desde luego no se puede, no se ha conseguido publicar en revistas científicas y se lleva a término del libro, hay una avalancha desde el aspecto desde universitario y académico para que aquello no progrese. Inmediatamente se cataloga como ciencia ficción y se denosta y se margina al escritor o al autor, si es que pertenece a priori a la comunidad académica. Yo, Mercedes, esto fue en 1934 el ejemplo que acabo de poner sobre el gigante del famoso Smithsonian. Pero, por ejemplo, en 1856 en Wheeling, en Illinois, ya se descubre un esqueleto de 3,50. ¡Tela! En 1912 se descubren 18 esqueletos en la colina del lago Delaware, en Wisconsin, pero con el aspecto no parece muy humano. Todo esto va reflejado, no lo refleja un panfleto de pueblo, lo refleja el New York Times. Sí. New York Times, que años después, creo, si no me falla la memoria, pido disculpas, en 1918 se tiene que desdecir porque había... A ver, ahora el fraude Mercedes se puede descubrir muchísimo más fácil. Hay pruebas de laboratorio... Y esconder. Y la verdad, esconder. Yo no estoy convencido, fíjate, ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que ahora es muy difícil ir con la mentira a cualquier sitio. Hay un montón de sistemas... Ir con la mentira a cualquier sitio es muy fácil. Y esconder cualquier verdad también. ¿Tú crees? Vamos, estoy completamente convencida. Estamos hablando de un periódico que es de lo más... que más credibilidad tiene en Estados Unidos. Pero y tiran por tierra lo de 1856 en Wheeling, Illinois, tiran por tierra lo de 1912 en el lago Delaware, de estos 18 esqueletos en la colina del lago Delaware, y luego, fíjate, el Smithsonian lo engancha por mano y en el 34 descubre que, insisto, y no es lo único, porque en Europa también se han dado casos de esto, donde se ha descubierto el fraude. Aquí se dice que es una gelatina, bien claro, en el gigante al que tú te referías. Hay una publicación del 25 de diciembre de 1868 en el cual dice que en la Navidad de este año, a la central hidroeléctrica que estaba al lado del Mississippi, desenterraron el resto de un esqueleto humano incrustado en una gigantesca roca de granito.
La tumba era de unos 3,60 metros de largo, 3,6 metros de largo y 1,20 de ancho. Los restos del humano gigante estaban completamente petrificados. La cabeza es masiva, las medidas 80 centímetros de circunferencia. Todo eso, en teoría, lo ven y sacan fotografías. ¿Dónde están? Ese es el problema que tenemos, que no ha quedado para la posteridad. Pero ¿por qué siempre se pierden? Porque ¿Por qué cuando interesa que se pierdan? ¿Por qué cuando han aparecido huesos han acabado diciendo no eran verdad, pero no aparecen? En Italia igual. Claro. Los rompe el padre, qué casualidad. Siempre Es que vamos a ver, aquí lo que tenemos, y además a mí me sorprende mucho el hecho de tu... no sé, de tu incredulidad. Sí, pero es que a mí es una me sorprende cosa muy más curiosa. y sé que puedo recibir porque decir, bueno, y este tío con esa incredulidad que hace presentando este programa. No, pues pero a lo mejor aprendo algo. No, pero vamos a ver, no es que me sorprenda porque seas escéptico, porque el escepticismo es un ejercicio sano de inteligencia. Para hacer cualquier tipo de investigación tiene uno que partir de, por lo menos, el intento de objetividad, e incluso es mejor ser escéptico. Pero a mí lo que me sorprende mucho es que cuando yo te digo que si aparece una prueba que resulta incómoda para la academia ortodoxa o incluso para la religión que mueve poder y dinero en todo el mundo. Bueno, a la religión le beneficia esto, por una No, vez. ahora te explicaré por qué. ¿Por qué no? Vale. Quiero decir, yo te explicaré por qué creo que la beneficia. Bueno, pues si esto aparece así, me extraña que tú no creas que son capaces de ocultarlo cuando hemos tenido programas en los que hemos visto de manera fehaciente que las cosas que políticamente son incómodas, el 11S, el 11M, todas estas cosas, se pueden camuflar datos, detalles y pistas para que no resulte incómodo de explicar a la opinión pública. Entonces, si para algo mucho menos trascendente, porque, por ejemplo, un atentado mata a mucha gente y es terrible y trágico y doloroso, pero no deja de ser nada más que muerte de unas personas en el día de hoy. Pero para algo que cambiaría la historia de la humanidad, no solo la historia de la humanidad, sino la explicación de las religiones que se nos han vendido como salvadoras de almas, que no ocultarían. Pero por eso digo que el origen de los gigantes viene a través también de la religión. Claro, viene a través de la religión, pero antes de la religión. Antes, porque estamos hablando de que la historia, por ejemplo, que sostiene Zacarías Sitchin y otros, estaríamos hablando de 400.000 años atrás, en la época de Sumer y de Mesopotamia. Estaríamos hablando de que los gigantes de los que se nos habla con claridad y con nombres y con precisión en la mitología griega, o de la que nos habla Baruch, por ejemplo, que dice que incluso los dioses que habían venido aquí a hacer sus gestiones acaban insatisfechos con el resultado del control sobre titanes y sobre gigantes y deciden hacer un diluvio universal que acaba matando a 409.000 gigantes, y lo dice claramente en su libro. Es mucho anterior a la formación de la Iglesia, por ejemplo, católica tal como la conocemos, o a la Iglesia o al Islam. Es anterior. Pero Mercedes, yo no es que dude de la existencia de esos seres gigantes. No lo dudo porque, insisto, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, estas son las medias de gente que puede medir más de 2 metros, más de 2,10, más de 2,20. Solo tienes que ver los 100 millones de licencias de baloncesto que hay en el mundo y en concreto en los 350 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos de América, gente que sobrepasa los 2,10, los 2,20 y en un porcentaje altísimo. Sí, pero ahí estamos hablando de un montón de cosas juntas que se mezclan y no tienen mucho Yo me sentido. refiero a mezclar eso, lo que acabas de decir. Yo me refiero a mezclar que existen los gigantes, que ha habido hombres muy altos, pero claro, cuando los propios científicos y los propios estudiosos, no los científicos que dudan de la existencia de, no, los científicos que precisamente investigan sobre eso, te ponen una horquilla de entre 2 metros y 2 y 3 metros y medio, pues me preocupa. Hombre, claro que han debido existir los gigantes, mira, y hay pruebas. Nosotros, por ejemplo, en comparación con el actor Peter Dinklage, el que tiene enanismo en Juego de Tronos, nosotros somos gigantes, ¿vale? Pero, por ejemplo, y al lado de Shakira probablemente también seamos gigantes. Pero somos enanos al lado de Gerard Piqué, precisamente del novio de Shakira. Entonces, eso también es lo que me llama la atención. ¿Qué punto de referencia teníamos? Si los propios estudiosos, y que se entiende que saben muchísimo de este tema de los gigantes y de su mitología, te abren una horquilla de entre 2 y 3 metros y medio, pues esas son mis dudas, y sobre todo su mitología. Cuando hablemos de los orcos, cuando hablemos de los ogros, cuando hablemos de todo eso, es precioso, pero me parece precioso como un cuento.
Es mi opinión. Pero un cuento repetido por todas las tradiciones del mundo, de norte a El de sur y de Caperucita este también. a este. ¿Y tú te crees que el lobo se comió a la abuelita y lo tuvo dentro de la tripa? Vamos a Son ver. cuentos repetidos en todo el mundo, pero eso no significa... A ver, cuando la mentira se repite y la digamos, la ficción se repite tanto, llega un momento que se hace realidad, o por lo menos crees que se hace realidad. Pero si la ficción es en un sitio solamente, estaría de acuerdo contigo. Es la primera vez que tú y yo Pero si la ficción es nos tenemos tanta en los diferencia, 5 Mercedes, continentes... y contigo también, tú estás del lado de Mercedes. Vamos a ver, porque... Cosa que me parece bien, estoy más solo que la una. Con todo mi respeto, porque tenemos razón. Tenéis vuestras razones respetables y precioso. Ojalá fuera cierto, si es que es precioso. Pero sí que la además... historia. No es precioso. Sí, la historia es preciosa como la cuentan. No, vamos a ver, la historia será preciosa como hasta la que cuentan. tocas a la violencia, hasta que llega al punto de violencia y Claro. al punto de sometimiento hacia los humanos y hacia otras razas. Pero hasta eso, la historia es preciosa. Para mí. Bueno, no sé, hoy estamos en desacuerdo en todo. A los gigantes los ponen Pero como, eso está bien, ¿no? como Sí. seres muy malos. Los ponen como seres muy malos. Mira, dicen, eran de temperamento feroz y a falta de mujeres tomaron a los naturales, los nativos. Pero como eran muy depravados, terminaban por matarlas. Ante tanto vejamen, los habitantes del lugar huyeron al interior y entonces los gigantes cayeron en el vicio de la sodomía. Pero no me digas que no es preciosa esa historia. Eso es sea una verdad leyenda. o sea cierto. Pues no es preciosa, es terrible. Pero tú imagínate, Pero es preciosa, es una historia. Decir, mira. pues estamos hablando de una Pero historia ¿cómo va a ser mexicana. precioso? ¿Cómo va a ser precioso que unos gigantes que vienen de otro lugar secuestren a las mujeres de los humanos, las prostituyan, tengan con ellos hijos deformes y luego se las coman? Pero ¿Cómo va a ser bonito? Como historia es preciosa. Pero entonces- Para Hombre, mí, me dirás que es interesante, pero preciosa no será. como historia, Pero llega Dios- como historias de Oscars. Llega igual que Dios El Exorcista y dice- o Poltergeist. Espera, que llega Dios y dice, los dioses enojados de los pecados cometidos por los gigantes les mandaron un fuego divino y acabaron con los gigantes. Esa también es... Esa es la historia que se cuenta de Centroamérica y Sí, de sí, sí. Sudamérica. Que Pero cuenta aquí... Pizarro. Sí. Cuenta Pizarro, o sea... Sí, no, y además, por ejemplo, nosotros tenemos más gente. Sí, sí. Cuando habla de los Patagones, por ejemplo, Fernando Magallanes habla de que allí había una tradición de gigantes y además, bueno, los posiciona de una manera determinada. O los indios paiutes en Norteamérica dicen que habitaban en las cuevas hombres que eran gigantes y que no pertenecían a la raza humana. Y de hecho ahí, en la cueva de Lovelock, que también se llama la cueva de la herradura o del guano, se descubren un montón de esqueletos que luego intentan justificar. Es decir, los periódicos, como suele suceder, dan la avanzadilla de la noticia del hallazgo. Luego es la propia ciencia académica la que se dedica a darle cancha o a quitarlo del quitársela, medio o a quitársela si del no les medio. interesa. Mira, Mercedes, yo no creía en las brujas. Sí. Y después de 50 programas trabajando contigo, creo en las brujas. Porque la tengo al lado cada jueves. ¿Qué ocurre con esto? Que a lo mejor era desconocimiento. Ya he conocido una y de las buenas. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor necesito que me ilustres tú que para llegar a creer esa historia mitológica de los gigantes. Pero no es que yo te ilustre, es que tú mires A lo hacia mejor el es pasado. desconocimiento. Claro. Esto que estoy demostrando, esta vehemencia no creyente sobre esto, a lo mejor es por desconocimiento. No, vamos a ver, todo lo que es misterio es desconocido para el común de los mortales. Y vende más que la realidad. No necesariamente. Yo pienso que la realidad es un invento de los que gobiernan, de los que dominan, para tener al común de los mortales en un rango de interés o en un rango de conocimiento en el que sean fáciles y llevaderos y sumisos para llevar, bueno, pues por una senda sin altibajos. Y eso puede estar mal o bien, dependiendo de la época que te toque vivir, pero no evita que la historia, si cruzamos datos de los nórdicos, si cruzamos datos de los indios del sur, si cruzamos datos de los pueblos negroides, si cruzamos datos de los pueblos caucásicos, que no han tenido contacto, que se han desarrollado en épocas diferentes, pero que todos en su memoria tienen el hecho de que son gigantes que vienen de otros lugares, los que interactúan con sus padres y los que los crean y los que... Oye, pues es que es muy curioso, ¿no? Entonces, si esto existe como tal,
en todas las culturas y en todas las tradiciones, las investigaciones de los heterodoxos, de los herejes, nos acaban demostrando que con el paso del tiempo tienen mucha razón las historias de los antiguos. Hay un libro magnífico que se llama Y la Biblia tenía razón, en la que un montón de excavaciones, contempladas siempre, claro, por los heterodoxos, coinciden con las localizaciones que en la Biblia se dan. Puede que después la interpretación de los evangelistas o de los que escribieron el libro fueran partidistas, porque ellos podían ver fenómenos que no sabían interpretar al nivel de tecnología que tenemos ahora. Pero que la ciencia va caminando y va reconociendo que muchas de las historias escritas en los libros antiguos, por ejemplo en los Vedas, o por ejemplo las investigaciones que se han hecho en Grecia acerca de Troya, es que eran milimétricas. ¿Por qué vamos a creer unas cosas sí y otras no? Y el diluvio, aquí hablando de los gigantes, hay una etapa anterior al diluvio y posterior al diluvio. Que se recoge además en libros apócrifos. Totalmente. Porque Baruch dice, los dioses, hartos de cómo habían gestionado la interacción con los humanos, los titanes, decidieron enviar un diluvio universal para acabar con todos, donde murieron 409.000. Se supone que algunos titanes sobrevivieron, pero ya se escondieron. Y se dedicaban a comerse a los humanos. Claro, porque no tenían otra posibilidad. Sigo pensando que la historia es preciosa, eso de comerse a los humanos, eso es del diluvio universal. Sí, eso de meter el término en el precioso arca, no lo acabo de entender. Eso del arca de Noé metiendo todas las especies para luego, después de aquello, poder volver a reproducir y volver a crear otra humanidad. A mí me parecen historias preciosas. Son metáforas. No podemos dejar de pensar que son metáforas que tienen una base pues ahí lógica. Ahí está, ya me acabas de responder. A ver si ahora me respondes. Ya me acabas de responder con que son metáforas. Para Claro, ti son metáforas, para mí no lo son, ¿eh? El tema del arca de Noé para mí es una metáfora. Aunque dicen que han descubierto los restos. Bueno, en el monte, además. Bueno, se supone que es para algunos investigadores, se supone que es una petrificación que hay en el monte Ararat, a la que no se puede subir a investigar porque está permanentemente en una zona de guerra. Y tanto que tiene que ser una petrificación porque, que yo sepa, hasta lo que he estudiado, el arca estaba construido de madera y químicamente es materialmente imposible, salvo que se fosilice, que la madera resista tantísimos años. Sí, claro, pero si han aparecido barcos vikingos así, en el Polo Norte. Sí, pero sí, claro, bajo unas condiciones, claro, o en el desierto, petrificados o fosilizados, que se transforman en silópalo y aguantan. En cualquier caso, volviendo a lo que decíamos antes, para algunas personas es una interpretación metafórica y simbólica, pero para otras personas que están basando sus opiniones en investigaciones, pues es que hay muchos investigadores muy serios, luego los mencionaremos. Bueno, hay suficientes datos como para interpretar que el gigantismo que se da ahora, en su mayor parte, sobre todo la que produce enfermedad y una muerte temprana, como la acromegalia, pero con otros componentes, es una deriva de un ADN con genes recesivos, porque en algún momento del pasado remoto hubo esa mezcla de razas, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos explicaciones de genetistas, es decir, el hombre este que yo os he mencionado, el doctor Carl Baugh, ha hecho experimentos en los que unas pirañas que eran pequeñas, sometidas a las condiciones climáticas que él entendía que había en aquel tiempo, porque él justifica que los gigantes estaban dentro de lo normal si nos fuéramos a la época jurásica, ¿no? Y que, bueno, para la ciencia actual es imposible que en aquella época coexistieran ni las secuoyas, por ejemplo, ni los dinosaurios con humanos. Pero este doctor dice que él entiende que perfectamente podría ser, ¿no? Y él ha hecho esa serie de experimentos y una piraña de 13 centímetros se le ha convertido en una piraña de 1,30 m. Y están, o sea, hay grabaciones en las que se ve. Yo no lo dudo, pero también están los científicos investigadores que dan la larga vuelta. Dan la vuelta al tema y siempre dan la larga cambiada. Versiones. Ya que has sacado tú el Smithsonian, y esto quiero que me lo respondáis los dos, me da igual quién empiece, muchos más esqueletos de supuestos gigantes fueron comprados por el Smithsonian. Después de aquello, donde se descubrió que la piel era una gelatina, el Smithsonian compró muchos más ¿Y por supuestos. Ahí voy. Y según ciertos investigadores, fueron comprados para evitar que llegaran a conocimiento de la opinión pública. Esto se contradice un poco con lo otro. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo os lo pregunto. ¿Por la necesidad de mantener válida la teoría de la evolución de Darwin con respecto a los seres humanos? Primera posible respuesta. Segunda,
por la ocultación, ocultar los restos de los gigantes para poder esconder la existencia de extraterrestres, porque en ese momento ya sabemos cómo funcionaba Estados Unidos, o porque realmente no se pueden demostrar esas alturas, no se puede demostrar que eso existiera fehacientemente, y para no volver a caer en el error ni volver a tropezar 2 veces en la misma piedra con el gigante que encontraron con piel que era gelatina, curiosamente. Son 3 respuestas, pero que puede haber más, querida. Pues yo me quedo con la primera y con la segunda, pero además... Por mantener viva la evolución de Darwin y para evitar la existencia del conocimiento de existencia extraterrestre. Tenemos que tener en cuenta que el desconocimiento del pueblo es el poder del gobernante. Un pueblo que tiene conocimiento puede ir contra el gobernante. Entonces un pueblo inculto siempre será fácilmente dominable. Yo pienso que las 3 y alguna más incluso. ¿Por ejemplo? Pues vamos a ver, pienso que la primera, evidentemente, cuando compras algo para ocultarlo es porque crees... O sea, también, perdona, las 3 y alguna más. Las 3 y alguna dentro más. de las 3 también la de que realmente no se puede demostrar que los gigantes existieron y... No, al contrario, precisamente por lo contrario. Es decir, yo vale, creo... Entonces la última no. No, por todo eso y por más cosas. Es decir, porque si el científico que en el Smithsonian dio la orden de compra, por ejemplo, era un ferviente católico, no puede permitir que se llegue a promover la idea. Ya fue bastante... Pero Darwin se da de leches con la Iglesia Católica, con perdón de la expresión. Pero ya fue bastante revolucionario y bastante difícil para la propia Iglesia Católica encajar el darwinismo. De hecho, todavía si tú entras en cualquier iglesia cristiana te das cuenta de que meten mucha cera a Darwin y que dicen que ellos no vienen del mono y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en cualquier caso, con todos los matices que habría que introducir en esa frase, claro que se queda coja. Es decir, no que vengamos del mono, sino que ha habido una derivada de evolución, aunque el salto entre el neandertal y el cromañón sigue sin poder explicarse, incluso dentro de la ortodoxia más ortodoxa darwiniana. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué lo comprarían los del Smithsonian? Pues porque si fueran católicos practicantes o protestantes practicantes y creen en la creación de Dios tal como está establecida en las Biblias, no entraría a explicarse el hecho de que hubiera gigantes de tantísima dimensión con un ADN diferente. Entonces, eso mejor no tocarlo. Porque están creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es esa imagen y semejanza de Dios? ¿15 codos o 2 codos? ¿Vale? Es decir, no podrían justificar eso. La imagen de Dios, en teoría, todos sabemos cuál es. Un señor de 1,85, alto y con barba. Ah, ¿de 1,85? No, esa es la de Jesús. Medianamente, o sea, la de Jesús. Esa es la de Jesús. Bueno, pero la de Jesús. Y la de Dios, el Mesías, todos sabemos su imagen. Aproximadamente, ¿no? O por lo menos es lo que han tratado de vendernos. Bueno, la Iglesia os voy a meter ahí una cuña extraña. Dice, ¿fue el hombre creado a su imagen y semejanza y la mujer? ¿A imagen y semejanza? De su costilla. Pues la costilla no tenía... Bonita historia también. ¿Vale? O sea, su imagen y semejanza. La del paraíso, la manzana, la No, serpiente. hablaremos historia. de ¿Te la Edén. crees? El Edén. Espera. Volviendo un poco a lo de antes. ¿Tú sabes cómo llamaban en las tablillas sumerias que están ya interpretadas por Zacarías Sitchin y por otros académicos no ortodoxos y herejes? ¿Tú sabes cómo llamaban a la colonia que hicieron de, digamos, ingeniería genética hace 400.000 años los Anunnaki? Si supiera eso, sería Mercedes Valdeón, no Carlos Bustos. Bueno, pues la llamaban Edén. Y como tal está registrada en las tablillas. Y también hay que decir que en esas tablillas está dibujado el sistema solar con los planetas en orden, teniendo en cuenta que hasta 1930 nosotros no descubrimos Plutón. Y ellos ya lo tenían en aquellas tablillas insertado. Y además, habría que decir que también aparecía el famoso planeta que Zacarías Sitchin menciona, que es el origen de los Anunnaki y que normalmente llaman Nibiru. Perdona, Mercedes, Zacarías Sitchin, has dicho, sí. Es el que, de una manera muy argumentada y muy respetable, porque sí que creo que es una persona que para mí es una eminencia, dentro de las creencias de cada uno. Es el que en sus referencias arqueológicas relacionadas con gigantes encontradas en pinturas, en papiros, en petroglifos, decía que ahí
en esos papiros, en esas pinturas, entre comillas, incluso podemos llamarlas rupestres, era donde se demostraba la existencia de los gigantes? ¿Fue él? No lo sé. Porque él se refería concretamente a tablillas de arcilla sumerias. Sí, las 4 tablillas. En 400.000, es decir, un montón de ellas. No estamos hablando de lo que se recuperó de Qumran, que es otra cosa que se llama el libro de los gigantes y que hablaremos después. Estamos hablando de un montón de tablillas sumerias que se recuperaron de las excavaciones de Mesopotamia, que él dedicó pues toda su vida a traducir y a interpretar. Entonces, él decía que en aquellas tablillas estaba establecida esta mitología mesopotámica y sumeria, en la que se dice que venían de Nibiru, que crearon aquí una granja para crear esclavos mineros, que lo hicieron con una tecnología genética, mezclando un primate básico de aquí y sus genes, los genes que ellos consideraron, me imagino que no los propios, sino a lo mejor una mezcla de otros lugares, y que lo pusieron todo en las tablillas. En esas tablillas. Y que se llamaba ese experimento Edén. Y con esos grabados donde se veía la diferencia entre que existía, sí, de estatura y todo. La diferencia entre un bueno, ser eso humano porque hay y otro algunas gigante. Tablillas en las que se representan. Él no hacía mucho énfasis en eso, aunque sí lo menciona. Es que un egiptólogo se lo tiró por tierra relativamente al poco tiempo, se lo tiró por tierra diciendo que eso se trataba de diferenciar al gigante por tener una jerarquía social mayor al resto, dioses o divinidades, no el gigante físico. El egiptólogo habla del gigante, de la representación simbólica. De la representación simbólica, pues porque por su jerarquía, por ser el jefe de una tribu, por ser una divinidad o por ser un dios, no por el aspecto físico. Bueno, eso también no sé quién es el egiptólogo al que tú te al que tú te refieres, pero eso también dependería de la escuela pictórica o escultórica que tratara la tablilla. Quiero decir, no es lo mismo ver la tradición artística de Halicarnaso que ver la de Tebas. ¿Sabes? Es como pasa aquí. No es lo mismo que tú veas un cuadro de Rubens a que veas uno de Velázquez. Pues cada uno trata las proporciones antropomórficas de una manera diferente. Valdría como justificación, sin ninguna duda, para la hipótesis del egiptólogo, y en el caso concreto en el que mencionó eso Sitchin, pues fue de canto. Es decir, que hubiera un ser sentado que si lo pones de pie es casi un tercio y medio más alto. Hay un dato curioso, que es en relación a que casi todos los reyes en la antigüedad eran gigantes. Claro, pero porque Jerjes, por ejemplo. Sí. O Nimrod. Nimrod. Porque el rey se le equivale. ¿Pero que eran gigantes físicos o físicos. como habla este físicos de más de 2,50 metros? No, y además que están registrados en las propias historias escritas. O, por ejemplo, se reconocen a muchos gigantes en la Biblia con historias concretas. Pero Goliat, ya existía el sistema métrico para hablar de decir que un rey de hace... Codos o pies. Goliat 2,9. Bueno, 2,90. Goliat 2,90, pero él se supone, y además se dice en la historia... ¿Cómo se demuestra que Goliat eran 2,90? Pero porque se supone... ¿Qué sistema métrico había? ¿Los codos en qué equivalían? Que es una pregunta, ¿eh? No es creas que que estoy... hay un codo antiguo y hay un codo real, se supone, y se utilizaban los dos simultáneamente. Se supone que a las figuras de renombre se les aplicaba el codo real, pero la diferencia sería además que en el codo básico serían 2,80 o 2,90 Goliat, pero si le aplicaran los codos reales sería casi 4 metros. Y aparte siempre era el doble de una persona normal, el doble de estatura. Un tercio y medio dicen que había de diferencia como mínimo. Hombre, si medía 2,90, esos son casi 3 metros. La Claro. persona normal en esa época 1,60, estábamos rondando el 1,50. Sí, claro. No, pero además es que la propia genealogía, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de tiempos bíblicos. Sabéis de sobra que ellos tenían pues la costumbre de decir fulanito, hijo de menganito, hijo de zutanito, hijo de perenganito. Entonces se sabía perfectamente cuál era la rama. Y hay muchos de ellos que dicen, es el último hijo de un gigante, o es el último hijo de un Rafilim, o es el último hijo de un Nefilim. Porque ellos además diferencian también, como en la mitología griega, que se diferencia titanes y se diferencia gigantes. O sea que incluso serían, digamos, ramas distintas de personas que vienen de cruces genéticos con razas enormes que vienen de otros lugares. ¿Por qué se asocia la mítica Atlántida con los gigantes? ¿Por qué es un tema tabú hablar de los gigantes de la Atlántida? Bueno, pues porque realmente hay una mezcolanza muy difícil de separar. Hay quien habla de Atlas
como los, o sea, de los atlantes, como de los habitantes cercanos al sistema del Atlas, de montañas del Atlas. Hay quien lo relaciona, sí, hay personas que piensan eso, que vendría de ahí esa, digamos, ese gentilicio de Atlantes. Hay quien lo relaciona con el gigante Atlas, el que sostiene el mundo. El que sostiene el mundo por imposición de Zeus, porque le vence, y entonces le obliga a sostener el mundo. Hay también quien dice evidentemente que es pues una isla que en un momento determinado se sumerge y que todos los habitantes fundadores de la Atlántida eran gigantes, pero que después no, que después alcanzan estaturas normales. Hay quien retrotrae la historia de los atlantes a la raza de los hiperbóreos, que se menciona también en la mitología griega, y todo tiene una interrelación con los gigantes más gigantes, que luego tienen titanes y que luego tienen cíclopes y demás, y entonces se va, digamos, bajando la estatura original. Los gigantes de la isla de Cerdeña, Quique, muchos de los restos entregados a las autoridades, de hecho, cuando algún agricultor, que casi siempre encontraban estos restos, agricultores que cultivaban sus campos, algún agricultor siempre llegaban las autoridades, y estos agricultores le entregaban absolutamente todos esos restos a dichas autoridades. Los agricultores, salvo alguno que dice, me voy a quedar con un diente, algunos se ha demostrado que ese diente era un fraude, otros se ha demostrado que por lo menos bajo el signo de la sospecha puede ser de años, de 3.000-4.000 años atrás, ¿vale? Y que las dimensiones, hay un dentista en Cerdeña, claro, que certifica que él tuvo acceso a un diente de unas dimensiones en las que el cráneo que lo albergó tenía que estar sostenido por un esqueleto de más de 3,5 metros de altura. Lo que pasa es que luego devolvió el diente a la persona que se lo había llevado para hacer las radiografías y todo lo demás, y esa persona, ya no un agricultor, era un investigador de allí que se lo dio a las autoridades arqueológicas para que le devolvieran un informe que lo justificara, y desapareció. Sí, por eso digo que han desaparecido muchísimos. Incluso hay una historia que quiero que nos cuentes sobre que un hombre que hasta su padre, él decide eliminar los restos, ya no solo las autoridades. ¿Por qué? Para evitar que algo parecido a lo que he dicho antes y he preguntado antes sobre el Smithsonian, para no ser examinados por expertos, y menos aún para ser exhibidos. ¿Por qué? Yo tengo otra teoría. Yo creo que es el padre el que hace desaparecer, bien por arte de Birloque, escondiéndolo, o bien lo vende para que no salga a la luz y no los molesten más. ¿Pero por qué? Porque no querían problemas o no querían que saliera a la luz que realmente eso pertenecía a un gigante. Pero, Quique, en Estados Unidos ya sabemos cómo funcionan. Son más papistas que el propio Papa, ¿vale? Esto es Cerdeña, Italia. Hombre, el Vaticano, majo. Pero es que estamos hablando de un cúmulo de tumbas que hay ahí. Pero, y dale perico al torno con el Vaticano. Si yo creo que esta historia de los gigantes se acerca más a las teorías de la Iglesia Católica. Le favorece porque aparece en el Génesis, pero no por otra cosa. Pero les aparece en el Génesis generándoles un problema. Es como cuando en el... Que estaban antes de la creación humana. Claro. Ese es el problema. Exactamente. Cuando cuando Caín es expulsado del jardín del Edén, dice, y se fue a cohabitar con los gentiles. Lo podemos poner en comparación con los gentilac vascos. ¿Quiénes son los gentiles? Si no son los que han creado Jehová y sus acólitos, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? No, ya tenemos aquí ya tenemos un problema. La dicotomía, un dios o varios dioses que... ¿Quién ha creado a los otros? Claro. Si no hemos sido nosotros. Y luego, si además de eso son más altos, más grandes, más potentes, con mejor tecnología, pues vaya... ¿Por qué nos ha tocado a nosotros un ingeniero genético peor? Efectivamente. Yo no estoy de acuerdo, fíjate, Mercedes, a ver si aquí vamos a intentar estar de acuerdo un rato. No, porque sí es muy entretenido. Hora 10 minutos de programa y no estamos de acuerdo en casi nada. Yo no estoy de acuerdo con que la ciencia no admite que existieron humanos gigantes. No estoy de acuerdo. Fíjate, y mucha gente, la mayoría de la gente dice que la ciencia esto lo tira para atrás. Y te voy a explicar por qué. En concreto, la medicina reconoce el gigantismo como una condición de desarrollo anormal. Físicamente ya los está reconociendo. Hombre, es que no puede negar la evidencia. Claro, si les llega un individuo con una enfermedad... Claro, pero eso lo reconoce. No, estamos hablando de gigantismo. Eso lo reconoce. Sí, pero no tiene nada que ver ese gigantismo con el otro. También reconoce la ciencia que el gen recesivo del que hemos hablado antes existe. Y que no sabe el origen. Pero ese origen no descarta que pueda ser
con esos seres de los que hablamos de hace 4.000 años. La evolución de las especies del famoso tocayo Carlos Charles Darwin, ¿vale? Entonces, Mercedes, ¿por qué? Si la ciencia sí lo reconoce, sí incluso reconoce el gen recesivo, y sí incluso reconoce que puede ser un gen recesivo de 4.000 años, que el gigantismo está más que estudiado. Sí, el gigantismo, a nivel genético, como enfermedad está más que estudiado. ¿Por qué? Si la ciencia, que es lo tabú, sí lo reconoce, ¿por qué? Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué ese miedo a sacarlo a la luz pública? Pues porque se caería por su base la propia doctrina darwiniana, habría que proponer una teoría que le diera sostén, y entonces es impensable a día de hoy que sin abordar y sin dinamitar todo lo que se ha hecho académicamente desde Darwin a nuestros días, que prácticamente no es nada, porque no se ha podido rellenar los huecos que para Darwin existían, tendrían que partir de cero con una propuesta nueva. Los académicos que están en el poder de las academias no van a dejar que nadie venga a proponerles una evolución en la que ellos no hayan participado. Es que es muy complicado, es muy comprometido. Vamos a ver, tendríamos... Jehová no sería el creador. Luego la Iglesia Católica, tal como la conocemos, cae. Es romper los cimientos de la civilización humana. De la creación, tanto todos los pueblos de los como libros, religiosa. ¿Por qué no va a ser Jehová el creador? Porque no. Si crea a Satán, que es un ángel caído. Claro, porque pero crea. Se habla de los Nephilim no como ángeles caídos también, ¿no? Claro, Son gigantes. Pero son hijos de Dios. Los vigilantes. Claro, son hijos de como Dios. Satán. Claro, son hijos de Dios. O son compañeros de Jehová que vienen aquí a hacer ¿qué? Lo que decía Sitchin, hacer una granja humana, como dice Salvador Freixedo. Entonces, una cosa es que Dios sea plenipotenciario. Sí, magnánimo. Eso es. Y te cree con la intención de que tú seas feliz aquí campando con los lobos y con los tigres en paz en el Edén. Y otra cosa muy distinta es que te cree como esclavo para... Y luego, ¿quién es Dios? ¿Quién es Yahvé? ¿Es un ser divino que todo lo puede o es simplemente una entidad biológica de otro planeta que viene aquí a hacer ingeniería genética con unos fines de observación o peor aún, unos fines espurios como los Anunnaki? Todo el misticismo, todo el buenismo, toda la bondad, todo el tienes que ser bueno para salvarte e ir al cielo, caería por su peso. Todos los pueblos que basan su religión en los libros, pues lo que hemos hablado antes, la Biblia, el Islam, el Corán, todo eso caería por su peso. Tengo unas ganas de entrar con cíclopes, de entrar con orcos, de entrar con ogros. Tengo unas ganas locas, pero pues no me voy a morder la lengua con esta pregunta. Hemos dicho que está todo estudiado, que todos los gigantes, que con respecto a los orcos y a los ogros, esto se da de tortas, porque son seres con una edad, pueden llegar hasta vivir 100 y pico años, ¿vale? Sin embargo, dicen que todos los gigantes mueren jóvenes, tiroides, pituitaria. En el caso de los descubrimientos arqueológicos también se sabe que mueren muy jóvenes por pruebas forenses, en especial la ausencia de caries y el desgaste de los dientes, que es clave. Sin embargo, por ejemplo, gigantes digamos reconocidos, entre comillas, como son los orcos, como son los ogros, ¿vale? Estos llegan a vivir muchísimo más tiempo. Sí. Y Matusalén, que era... o Matusalén, por ejemplo. Claro. Pero mi pregunta es, antes de pasar con esto, que lo estoy deseando, porque me parecen, vuélveme a dar otra colleja psicológica, parece un tema tan bonito y tan entretenido, parece un cuento tan entrañable. ¿Existe una arqueología prohibida que va más allá del mundo de los gigantes en términos generales? Estamos hablando de que es de ley, fíjate que, no sé si esto es una metáfora, pero sí es una contradicción. Es de ley que en ciertos temas exista una arqueología prohibida. Sí, hay una arqueología prohibida y desde luego hay una arqueología alternativa, la que recoge cosas que son inexplicables desde el punto de vista académico, que no se tratan porque no se pueden explicar de una forma fehaciente. Todo aquello que no se puede explicar de una forma conveniente para los intereses de las academias no se explica, no existe. Pero está siempre recogido en la literatura de los pueblos, en las leyendas. Claro, en las mitologías, claro. Todo está recogido ahí, claro, curiosamente. Claro. Por el significado del término caídos, los Nephilim no pudieron de ningún modo ser hombres, más bien eran eso,
ángeles caídos. De hecho, parece ser que esa es la traducción. Sí. Ángeles caídos. Los o que demonios. cayeron. Otra razón para considerar los ángeles caídos y no seres humanos es que las mujeres que copulaban con ellos dieron a luz a gigantes, lo cual no habría ocurrido si dicha unión hubiese sido entre hombres justos y mujeres impías. ¿Esto no es rizar el rizo? No sé, ¿eso de dónde lo has sacado? Pues esto está en Génesis, ¿De mujeres impías? ¿sí? No lo sé, no, de mujeres impías. Será una traducción un poco especial. ¿Sabes de qué es? ¿Del Reina Valera? ¿No sabes de cuál? Te lo repito otra vez, si lo supiera sería Mercedes Valdeón. Bueno, yo lo de mujeres impías no lo Hay- había... No, esto lo acabo de parecido. añadir yo, ¿eh? Hay Esto algo lo acabo de parecido. añadir ¿Lo yo. de impías Sí, tú? sí, sí, sí. Ah, Sí, perdón, me sonaba Sí, chino. hasta ellos dieron a luz a gigantes, eso es Génesis. Ah. Sí. Lo cual no habría ocurrido si dicha unión hubiese sido entre hombres justos y mujeres impías. Claro que Eso lo he añadido yo. No, es que yo No. estaba alucinando en A mí colores. me sonaba al libro de Enoch. O sea, me No, sonaba pero un poco. tampoco, porque Enoch lo que dice claramente es que se recoge esta tradición, pero para él las hijas de los hombres eran sanas y puras y además elegidas por los Nefilim entre las mejores. Sí, y los vigilantes encontraban a... Eso es. Y no solo por el hecho de que fueran las más guapas, sino también porque elegían las más sanas. Como consecuencia, y continúo, del Génesis, como consecuencia la tierra se llenó de maldad y violencia, hecho que causó la maldición de Dios, quien apesadumbrado envió un diluvio como castigo. De lo que Claro, hemos hablado antes. lo que hemos hablado antes. Bueno, pues la historia es así. La historia nos cuenta, tanto en Enoch como en Baruch, que la descendencia de los hijos de Jehová, descendidos del cielo, dan lugar a gigantes y a titanes. Pero es que esta misma historia se cuenta en la mitología nórdica. Esa misma historia se cuenta en la mitología y en las tradiciones mayas y aztecas, y entonces es curioso, y en las de los indios Y los toltecas. y los toltecas, y también en la de los indios de Norteamérica, y entonces es muy curioso que todos los dioses desciendan del cielo para tener en la tierra lo que tienen que tener con las mujeres de los hombres. Todas las tradiciones dicen lo mismo. Es curiosísimo. Es curioso, porque además, ¿qué pasa? ¿Que no había mujeres entre los Entre gigantes? ellos. Bueno, pues es que, fíjate... ¿O tenían algún problema de reproducción? Ya hay- en esa época se hablaba de esta transfusión morfológica de las palabras, ya se hablaba de gigantes y de Y gigantas, gigantes. ¿no, Sí, Mercedes? Sí. Pero lo que pasa que sí que es verdad que hay muy pocas gigantas documentadas. Hay muchos gigantes y muy pocas gigantas. Por ejemplo, en la titanomaquia... ¿Y eso por qué? Pues porque supuestamente venían menos. Es decir, cuando descendieron, a lo mejor ellas eran más respetuosas con los jerarcas, y entonces los que eran más revolucionarios y querían quedarse en la tierra o querían poner pruebas, digamos, más radicales a la granja, pues eran más hombres que mujeres. Pero sí que hay algunas, por ejemplo, Putana, la que os he comentado antes, dentro de lo que es la tradición de los Vedas, y que en el Mahabharata da de amamanta a Krishna, ¿no? Y también, bueno, pues hay algunas incluso ya pues posteriores, pero son muy pocas. Cuando hablamos, por ejemplo, de mutaciones genéticas que no las hemos traído hoy para desarrollarlas, pero que merece la pena mencionarlas, se supone que hicieron aquí pruebas de todo tipo. Hicieron pruebas con simios, que es lo que al final les resultó mejor aparentemente, pero también lo hicieron con vacas, también lo hicieron, el minotauro, por ejemplo, se supone que es eso, también lo hicieron con algunas especies marinas, de ahí vendrían las sirenas y todo esto. ¿Y con cabras? Y con cabras, los faunos, ¿vale? Entonces hay una serie... ¿Y con caballos o yeguas? Claro, los centauros. Ahí sí, en la historia y la tradición de los centauros, hay centaurides, y ahí hay, en la mitología, recogidas con nombre muchas hembras. Dentro de los héroes y mercenarios de la antigüedad y de la Biblia, aparece el héroe Hércules, los atletas Milón y Polidamante, Pero esos ya la serían... figura negativa en Embroc. ¿Estos son gigantes? Hércules es hijo de un dios y una humana. ¿Gigantes de aspecto físico? Eran, digamos, colosos, pero ya no tenían la talla ni de los titanes ni de los gigantes. De hecho, Hércules pelea con un gigante aquí en tierra española, con Gerión, al que viene a robar su ganado porque tenía una melena roja impresionante. Viene además a cumplir una orden de un rey que le pide que se los robe y que se los lleve. Y esa historia es preciosa, se supone que llega hasta... Esta sí es preciosa. Esta sí es preciosa, aunque es terrible, pero sí es preciosa, Pues a eso me refería yo. porque da origen y fundación a La Coruña.
La Coruña tiene en su propio escudo, bajo la Torre de Hércules, un cráneo. En el dibujo lo veréis. Si entráis a ver el escudo de La Coruña, los que no seáis de allí, pues os vais a dar cuenta. Bueno, pues ese cráneo y esas dos tibias que hay la bajo Torre de Hércules, ¿no? en la Torre de Hércules, que aparece en el tal, ese cráneo es de un gigante muerto en tierra española, que es Gerión. ¿Pero un cráneo con dos tibias cruzadas como la bandera pirata? Sí. ¿Ese estilo? Sí. ¿Y qué puede unir esas dos simbologías? No, pues a posteriori. Es decir, podría haber. De hecho, hay algunos piratas que se consideran de una talla gigantesca, pero claro, ya estaríamos hablando de un periodo de tiempo muy alejado, o sea que probablemente los piratas que fueran gigantes estarían afectados más bien de acromegalia que de ningún resto ya de gigantismo de los patriarcas. Pues tú fíjate que nunca te acostarás sin saber una cosa más. La primera, que Quique Capa es asmático. Porque no tenemos a Darth Vader en el estudio, es él. Soy yo. ¿Cómo respira hoy? Estoy hoy Está hecho constipado. polvo. Lo Y la siento. segunda, que estaba convencido de que ese anagrama, podemos llamarlo, que ese símbolo en la Torre de Hércules, era producido porque era una zona de avistamientos donde iban barcos piratas, fíjate. Ah, pues no, la Fíjate. historia está basada en el viaje que hizo, en el 10º viaje de Hércules. Sabéis que Hércules hizo 12 misiones y esas 12 misiones, pues la 10ª era venir aquí a lo que se supone que era el delta de un río que, bueno, generaba ahí una isla, que era donde apacentaba su ganado, magnífico Gerión, y aquí viene a matarle. Y cuando le corta la cabeza, se la lleva de vuelta hacia, que hay que decir también que otra giganta que era hermana de Crisia, bueno, es que son muchas historias, pero otra giganta que además era una mutación genética, porque se la llamaba Equidna y tenía medio cuerpo de serpiente y medio cuerpo de mujer, le roba el ganado que él ya le había quitado a Gerión, que era hermano de Equidna, y le dice que si no tiene relaciones sexuales con ella no se lo devuelve. De tal manera que otro experimento genético, porque Hércules, para que le devuelva el ganado, consiente en tener relaciones sexuales con ella, y de esa unión nacen 3 hijos, que entonces ya serían hijos de giganta por parte de Equidna, pero además con una mutación genética porque era medio serpiente, y por parte de un héroe que a su vez era hijo de Zeus con una ninfa. Hijo de un dios, digo. Sí. Complicadísimo. Esto es un marasmo de experimentos genéticos. Bueno, diversos. pues entonces lo que viene ahora ya sí que tenemos que echarlo de comer aparte, porque vamos a entrar con los ogros, con los orcos, con los cíclopes, espera, que hay más, con los januts, con los trolls, con los patagones. Madre mía, qué preciosidad y qué historias más bonitas vamos a... Sí. Pero vamos a empezar con los cíclopes. Venga. Los cíclopes. Mitología griega, pura Sí. y dura. Eran miembros de una raza de gigantes con un solo ojo Con en la un mitad solo de la ojo, frente. efectivamente. Sí. En Y había 2 Sicilia- generaciones, ¿eh? Hubo 2 generaciones. Fijaros que es que... ¿Más conocidos en Sicilia? Sicilia, Italia es donde más se dieron a A conocer ver, los lo cíclopes. recoge, toda esa historia la recoge más la mitología griega. Entonces es muy lógico que los que más se conozcan, de los que más detalles se tengan, sea por esa zona, evidentemente. Pero los de la primera generación eran hijos de Urano y Gea. Urano era uno de los olímpicos, que por lo tanto eran dioses con una talla monumental. Ojo, hay que decir que es importante que esto se produce en medio de esa historia entre la gigantomaquia y la titanomaquia, que son 2 guerras que se producen entre 2 facciones de dioses, ambos con una fisiología poderosa y gigantesca en cualquiera de los 2 casos. Entonces, los cíclopes de primera generación eran hijos de Urano y Gea, y eran conocidos artesanos y constructores. Estos tenían un solo ojo en la mitad de la frente, parece ser que por una mutación genética, es decir... Pero no, ese ojo tenía poderes, dice la mitología. No solo tenía poderes, sino que además hay que decir que hay algunas explicaciones. Robert Graves, que aparte de ser un escritor magnífico, fue investigador en la mitología pues por muchísimos años, dice que quizá se les considere cíclopes porque basaban todo su poder en la capacidad de ver cosas extraordinariamente pequeñas e invisibles para los ojos humanos y extraordinariamente grandes e invisibles para los ojos humanos. Entonces, con la perspectiva que nos da el avance de la tecnología, Graves dice si ellos no estarían en posesión de microscopios
o de telescopios, porque el estudio, ya os digo, con la perspectiva del tiempo de lo que hicieron los cíclopes, nos puede sorprender, porque ellos fueron capaces de crear el tridente que producía terremotos para Poseidón, el arco y las flechas de Artemisa que nunca fallaban, el casco de invisibilidad de Hades que le dio a Perseo en su búsqueda para matar a Medusa. Crearon los truenos y los rayos que se convirtieron en el arma predilecta de Zeus. Y además estuvieron forjados por 3 cíclopes de los que conocemos todo, hasta el nombre. Arges ponía el brillo, Brontes el trueno y Esteropes el relámpago. Entonces, bueno, la perspectiva del tiempo y la evolución tecnológica nos permite creer que a lo mejor se les consideraba poderosos a un solo ojo, porque tanto un telescopio se mira más con un ojo y un microscopio con un ojo. Sí, pero además que con ese ojo ya no solo es el ver en plan telescopio, es que también se decía en la mitología griega que eran capaces de desintegrar casi todo con ese ojo. Claro, claro. O sea, ya no solo que veas mucho más allá, sino eso también, fíjate. Claro, pero date cuenta de que estamos hablando de que si ellos eran ingenieros a ese nivel porque venían de una tecnología superior, porque venían de otro planeta, probablemente dominaran el láser. Entonces, con un rayito que les saliera de donde quiera que sea, que tuvieran el proyector, pues se podían cargar ciudades enteras. Mira, ¿me dejas que os cuente una anécdota sobre los cíclopes? Sí. Es que si no la cuento es que no soy yo el centinela Carlos Bustos. Venga. Sería otro. ¿O no? ¿O no? Mira, recuerdo, Mercedes, Quique, estar estudiando interno en Toledo. Por buen comportamiento, pues me fui casi 3 años interno a Toledo. Yo tenía una profesora de formación humanística, cuando empezaban a cambiar los nombres, lo que toda la vida ha sido ciencias sociales, pues empezó a llamar por el motivo que fuera. En el libro ponía formación humanística, además. Se llamaba Josefa Imaz. No se me puede olvidar, insisto, tenía 13 años, de esto ha llovido ya bastante. Y le preguntó a un compañero que le tengo la imagen grabada, un compañero bastante de estos que los meneaban y caían bellotas, brutito, pero de aquí agárrate y no te menes, precisamente por eso, que si sabía lo que era una enciclopedia, ¿vale? Le preguntó y este compañero, ni corto ni perezoso, le respondió que una enciclopedia era el país de los cíclopes. Entonces no, escuchadme que esto es importante. Entonces, doña Josefa Imaz, que por aquella época ya era una señora, una profesora y era una señora bastante mayor, se pegó tal jartada a reír, no te puedes imaginar, la propia mujer con una imagen muy seria, muy mayor ya, que pensábamos que de ese ataque de risa la mujer se moría. Desde entonces, el mote de Pepa Veneno, que tenía la profesora doña Josefa Imaz, tuvimos que quitárselo. Mercedes, te voy a recordar, se quedaría asombrada de que ese muchacho bellotero supiera por lo menos algo de los cíclopes. Sí, ahí voy. Esa es la moraleja del cuento, que la enciclopedia es el país de los cíclopes, pero eso no tiene ninguna gracia. Lo que tiene gracia es que este borrego, porque todavía existe, y no voy a decir el nombre, diré otros nombres, pero el de este no, porque todavía tengo relación con él. Pero en cuanto escuche la historia se va a ver identificado. Totalmente. Mira, y este compañero, Mercedes, te refresco la memoria, a ver si te acuerdas del programa de la Ouija. Este compañero fue el mismo... El del vaso de... que en una sesión de Ouija que hicimos también en el internado, le dio por invocar a Franco y le preguntó si le gustaban los polvorones. Fue una de las preguntas. Mis amigos de aquel internado, y estos sí los nombro, Cristóbal Noverol Reina y Santi Pérez Arriazu, saben de lo que hablo. Y además sé que escuchan, uno de ellos seguro que casi escucha el programa. Pues hablando de la Pepa Veneno, háblame un poquito de los ogros, Mercedes. Bueno, antes, si me permites, voy a hablar de la segunda generación de cíclopes, que lo hemos dejado ahí pendiente. La segunda generación fue una primitiva tribu de monstruos de un solo ojo que descubrió Odiseo y que está recogido, evidentemente, en la obra de correspondiente nombre. Se suponía que vivían en la isla localizada como Hesperia y se suponía también que estaban estrechamente relacionados con la tribu fenicia de los Paquiai. Y la mitología dice que surgieron de las gotas de sangre que cayeron sobre Gea cuando Urano fue castrado. Esa historia a ti te parecerá preciosa, pero también es súper trágica. Todo el que quiera profundizar en la mitología griega se dará cuenta de que el manejo de la sangre dentro de la mitología podría tener mucho que ver con una lectura no demasiado difícil con lo que hoy en día se hace genéticamente.
Eso Un estudio es, genético. ¿vale? Si a mí la mitología fijaros, me sí. encanta, Claro, me parece curiosísimo. preciosa, pero reconozco que es trágico. Sí. Es Las historias son muy muy llamativas, trágicas, pero ¿no? hoy en día seguimos caminando con cíclopes, porque es un adjetivo. Bueno, yo no sé si ya la juventud muy joven la usa mucho, pero hasta hace nada nosotros decíamos, ¿El qué, "Buah, la eso es enciclopedia? ciclopeo". No, La enciclopedia, Enciclopedia. todo el mundo tira de internet. ya te digo. No, pero cuando dices, bueno, eso es que es ciclópeo, ¿no? Tienes una fuerza ciclópea o esa muralla tiene unas dimensiones ciclópeas. Bueno, pues hasta aquí. O sea, quiero decir que se consideraba que eran grandísimos. Bueno, hay que decir también que nosotros aquí, en España, antes de pasar a los ogros, tenemos cíclopes en la historia y en la mitología nuestra. La tenemos en la mitología vasca y la tenemos en la mitología cántabra. Los llaman Ojáncanus. Y además dicen de ellos que son grandes, peludos, hirsutos, con muy mal carácter y muy mal genio, y que si los veías y entrabas en contacto con ellos corrías serio peligro. Normalmente secuestraban bellas doncellas, porque claro, no debían tener mucha posibilidad de relacionarse entre ellos, y también comían niños si alguno de ellos caía a su alcance. Pero, curiosamente, 1 cada 100 años era bueno y acababa teniendo relación con las personas de las aldeas y se dejaban acariciar y todo. ¿Cómo podían librarse de ellos? Bueno, poniéndose a buen recaudo, no coincidiendo con ellos. Pero si alguno pretendía cazarlos, tenían que dejarle ciego y después, para que no se recuperara, porque se suponía que si caían al suelo podrían incluso recuperar hasta la vista, había que arrancarle un mechón blanco que tenían en la barbilla, a tipo de perilla. ¿Vale? Qué curioso, ¿no? ¿Vale? Así que tenemos Si cíclopes si- nacionales. Si tocaban tierra se recuperaban. Sí, eso también le pasaba a Gerión y a otros. La diosa Gea. Claro, porque la diosa Gea les daba de nuevo la posibilidad de recuperarse. Qué ¿Vale? curioso. Ogros. Vale. Ogros. De eso sí que hay muchos. Y están en activo y los vemos muchas veces por televisión. ¿eh? Sí. Aparte de era lo que nos contaban para que nos durmiéramos por la noche. Que ojo que viene el ogro. Que viene el ogro. Bueno, pues de acuerdo con la mitología, sobre todo están posicionados en el norte de Europa. Se les define como una raza de humanoides grandísimos, fieros y crueles que también comen carne humana, niños especialmente. En algunos cuentos son tímidos y cobardes, pero hay en otros en los que no, que son impresionantemente violentos y que incluso, bueno, pues en la antigüedad remota tenían grandes zonas de terreno bajo su disposición. Pero desde después del diluvio, o incluso de un segundo diluvio, que hay quien dice que tuvo lugar, no solo uno, sino dos, pues se volvieron a vivir debajo de las grutas, de tal y de cual. Bueno, y Mercedes, se considera, aunque es posterior, se considera al rey Herodes como un descendiente de ogro. se considera al rey Herodes como descendiente de tercera generación de un gigante, de un refilim. No de un ogro. Bueno, es que los ogros entran dentro de la categoría de los gigantes. Lo que pasa es que depende de quién verbalice, porque ogro, orco, troll, jotum son maneras de llamar a los gigantes, más agraciados o menos agraciados, porque claro, los había, digamos, pues eso, más agraciados o menos agraciados, con matices distintos, dependiendo de la zona y de la cultura que los verbalizara, que los nombrara. Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de humanos, de humanoides, porque tampoco, o sea, serían cruces entre una raza de humanos o una primera mezcla tecnológica genética de humanos con gigantes de otros lugares, ¿no? Entonces depende de dónde, pero son más o menos lo mismo. Ogros, orcos, troles. Goliat también era descendiente Sí, de sí. gigante. Claro. Era hijo de... No, Goliat era un gigante. Goliat No solo era un descendiente, gigante sino además y era hijo de un titán. El hecho de que los ogros comieran carne humana tiene que ver algo con... ¿Es anterior o posterior a las famosas mitologías y a las costumbres del canibalismo? Me imagino que anterior, ¿no? En todas las... El origen del canibalismo, la pregunta era más fácil, que me Sí. estoy yendo ya. ¿El origen del canibalismo puede venir de esta costumbre de los ogros? Bueno, de los ogros, de los gigantes y la mayor, hay que decirlo claramente, la mayor parte de las culturas humanas remotas comían carne. De hecho, hubo algunas investigaciones muy recientes de la Sima de los Huesos en Burgos,
Acaban de decir que los humanos que vivían aquí en España en aquel momento, momentos, digamos, de precariedad alimenticia, se comían sobre todo niños, porque se han encontrado cadáveres de niños con puntillas, viendo claramente que los descarnaban para comérselos. Ogros de las montañas de los lamentos. ¿Existen muchos reinos dispersados por toda Europa? Claro, existen muchísimos. ¿Actualmente tangibles? ¿Se han encontrado restos? Bueno, si quieres que avancemos, te doy detalles de que efectivamente, muy recientemente se han encontrado restos. No quiero que avancemos. Pues entonces lo dejamos ahí. Avanzar. Ah, vale. Bueno, pues entonces... Tiempo, ya lo sabes. Vale, sí, siempre nos pasa lo mismo. Bueno, pues sí, tenemos datos y detalles muy recientes, como por ejemplo, aparte de esto que te comentaba del 2002, de unos soldados americanos que concedieron una serie de entrevistas en las que dijeron que ellos mismos en primera persona, habían matado a un gigante de 15 codos, entre 12 y 15 codos, y que después era tal la dimensión del cadáver que no se lo pudieron llevar con facilidad en un helicóptero, pero se lo llevaron al final a Estados Unidos. Eso es aquí, a la vuelta de la esquina, en la Gran Afganistán. Concretamente, le mataron en Kandahar. Luego, en Egipto, un poquito más atrás en el tiempo, en el 2009, un investigador que en una entrevista que además se publicó en Bill, un investigador que se llama Sporry, que además tenía intención de hacerse con la reliquia, tuvo conocimiento de que un señor de 56 años en Egipto tenía una reliquia, era supuestamente de estos que roban tumbas y tal, y tenía una reliquia y era un dedo de una momia que medía el dedo 38 centímetros. Hay fotos, hay radiografías, todo. Entonces este señor le hizo una oferta muy importante al egipcio, pero dijo que no, que nunca vendería ese dedo. Y una vez que ya publicó las fotos y un certificado de autenticidad logrado en Egipto también, volvió con la intención de hacerle una entrevista y grabar un documental y demás, y el egipcio había desaparecido y, por supuesto, la reliquia también. Pero estamos hablando del año 2009. Las fotos, la datación, las radiografías estaban fechadas en 1988 y fueron publicadas por uno de los principales periódicos de Europa, Bild, que no estamos hablando de ninguna otra cosa. Otras pruebas. Rumanía. En la década de 1940 ya empezaron a hablar de que había una serie de cuevas que estaban interconectadas y que pasaban además por la zona de Bucegi, y pasaban desde Rumanía hasta Serbia, o sea, una cantidad de kilómetros impresionantes. Y allí se descubrieron mesas con una altura de 2 metros, con unas inscripciones en la parte de arriba y 80 esqueletos, la mayoría de ellos completos, con unas dimensiones asombrosas. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué desaparecieron? Pues porque no conviene después poder seguir haciendo esa investigación. Pero claro, muy, muy reciente también, 2009, y hubo bastante ajetreo incluso en la televisión y en la prensa rumanas. 150 años de descubrimientos en Estados Unidos, ya los ha comentado antes Quique por encima. El New York Times hace una recopilación de inscripciones increíble. La cueva del Lovelock, donde se encontraron estos los 18 huesos. Los 18, ¿sí? No huesos, sino 18 esqueletos, cadáveres. Sí. Pues uno de ellos, en febrero y junio de 1931, 2 esqueletos de gran tamaño fueron encontrados en el lago seco de Humboldt, en Lovelock, Nevada, no en la cueva del Guano, sino en otro sitio, y lo publica la revista Nevada Review Miner el 19 de junio de 1931. Ya había ahí una inscripción. Uno de esos esqueletos medía 8,5 metros de altura. Fue más tarde descrito como habiendo sido envuelto en una tela cubierta de goma, y otra medía cerca de 3 metros de largo y se supone que era un niño, ¿vale? Y ahora, esta, por ejemplo, de 2 publicada, años, a lo mejor, claro, sí. No sé de 2 años, pero de 5 o de 6, quizá. Unos arqueólogos encuentran esqueletos gigantes parecidos a los mencionados en la Biblia, y esto ha sido, espérate que te diga la fecha, 2 de enero de 2015, ¿vale? Ha sido publicado, la recogí de noticiacristiana.com, pero claro, fue publicada en Rusia. Y dice, arqueólogos rusos hallaron en la región de Krasnodar, Cáucaso Norte, los restos óseos de antiguos gigantes, según informó el empleado de la Sociedad Arqueológica de la región, Basil Matayev. Bueno, en Voronezh,
hubo una aparición de extraterrestres donde en un parque público lo vieron un montón de personas y bajaron personas de la nave que medían más de 3,5 metros. El orco y el ogro son muy muy parecidos, salvo la mitología, que el orco tira más a la mitología celta. Yo la verdad es que de los orcos empecé a tener cierta referencia cuando John Ronald Reuel Tolkien se hizo famoso todo esto por la saga del Señor de los Anillos. Bueno, los orcos son sin embargo, los orcos son una de las razas más prolíficas de Azeroth. ¿Es parecido al ogro? Es parecido al ogro. ¿Con cambio de mitología? Sí, con cambio de mitología y con cambio de nombre, pero se parecería bastante a todo lo que se conoce como Bigfoot, como Pie Grande, como el hombre el Yeti, el hombre de las nieves. En fin, es toda una tipología parecida con distintas variaciones. Me imagino que incluso dentro de esas razas criptozoológicas puede haber variaciones, como puede ser si miramos pues a un nativo de Senegal y a uno de Madrid. Fíjate que la altura de un orco la oscilan entre 1,93 los más bajitos y 2,35 los más altos. Ahora entiendo por qué a un jugador de baloncesto, bueno, perdón, no iba a decir el nombre, se me ha escapado, le llamaban orco. Y las orcas también poco eran finas, 1,83 la más bajita y 2,24 la más alta. Bueno, esto sí entra dentro, no de la media, por Dios, pero sí que hay muchísimos jugadores de baloncesto con 2,20 y 1,93, 1,83. Y que además en esa esos horquilla sí serían un crecimiento gigante, pero no estaríamos hablando de acromegalia, aunque algún jugador de baloncesto sí lo ha tenido, sí. Como por ejemplo Tachenko. ¿Os acordáis de Tachenko? Sí. Pues él era acromegálico. Bueno, ya la has nombrado tú. Escúchame. Y Arvidas Sabonis también. Pero ¿no? ese no, ese era natural, gigante, ¿no? sí. Ese estaba armónico en medidas, pero Tachenko no. Los orcos no suelen ser excesivamente violentos, Mercedes. Son cazadores, hacen muy bien la brujería, sacerdotes, chamanes, guerreros, pero no excesivamente peligrosos de decir, cuidado, crúzate con un orco que caes. No, en este caso depende de en qué sitio, ¿vale? Por ejemplo, en Escandinavia los orcos, que se les suele llamar orcos y trolls, las dos cosas, son bastante pacíficos porque como yo creo que la densidad de población era muy reducida, era difícil que entraras en contacto. Los que se datan en el Reino Unido, por ejemplo, sí que son un poco más conflictivos porque ya allí la densidad de población es mayor y ante una mayor demografía de humanos pues hay más posibilidades de entrar en contacto. Los choques entre estos seres y los humanos casi nunca es provechosa para los humanos. Lo acabas de nombrar tú, el troll. Claro. También muy parecido al ogro y al orco, ¿verdad? Pero él tiene, fíjate, los trolls en las costumbres y en la mitología nórdica tiene una horquilla de medidas mucho mayor, porque trolls también se les llama a lo que... Incluso de ancho, no solo alto, y de sino... pequeños, porque hay trolls que se les compara a los leprechauns. Entonces hay desde los enanitos hasta los gigantes. Y en la mitología nórdica a todos los llaman trolls. Sin embargo, el troll sí es un poquito tal vez más agresivo y los más peligroso sí. que el... Sí, y además se supone que tiene una capacidad intelectual mínima que los asocia mucho más con una bestia que con un humanoide desarrollado de una forma diferente. Se le ha puesto nombre de troll a los que hay en las redes sociales. Cuidado que hay muchos, ¿eh? Sí. ¿Por qué a los estos de las redes sociales se les habrá puesto este apelativo? Yo qué sé, hay muchas cosas curiosas en las redes, pero fíjate, por ejemplo, en Escandinavia hay lugares que están llamados en honor, o sea, hay ciudades, hay localidades, hay regiones. Por ejemplo, la ciudad sueca de Trollhättan, que se llama Capucha de Troll, o la legendaria montaña Trollirka, que es las iglesias de los troles, ¿vale? Es curiosísimo. En Escandinavia hay muchísimos lugares, parajes, ciudades con el prefijo troll. Sí, con el prefijo o el sufijo troll. O el sufijo, sí. Pero porque para ellos no interactuaban de una forma ni tan agresiva ni tan negativa, pero era Vox Populi para ellos. Está entroncado en sus raíces. Que lo sabían, claro. Y los daban por hechos. Hay unos que tienen un solo ojo, como los cíclopes, sí, que son los Hanuch, mitología yagán. ¿Qué nos cuentas de ellos? Bueno, los yaganes son unos indios que dan por hecho que estos Hanuch
eran, bueno, violentos, pero al mismo tiempo algunos muy poderosos, y entonces, bueno, a través de rituales les dejaban comida en la selva y había veces que recibían prebendas de vuelta, y cuando entraban en conflicto con alguna etnia o con alguna tribu, digamos, rival, pues si habían hecho pigas con algún Hanuch, les ayudaban. El ojo de los cíclopes era en el medio de la frente, sin embargo el ojo de los Hanuch es en la parte de atrás donde sí, ya no había ni en pelo. En el cogote, ¿Sí? Y tenían curiosamente entonces una especie de bonete de pelo solo en la parte de arriba, por encima de los ojos delanteros, que dejaba al descubierto ese ojo del cogote. ¿Y qué poderes tenían? Bueno, pues como todos los cíclopes se supone que manejan una energía densa y poderosa, pero en el caso de los Hanuch no estaríamos comparándolos de ninguna manera con los cíclopes griegos. Ellos lo que tienen es una fuerza física poderosísima y luego un manejo y un conocimiento de hierbas, de plantas y demás que les permitía, bueno, pues poner en contacto de los yaganes, poder de los yaganes, pues venenos para matar, para tal cual, de una forma pues mucho más eficaz y competente. Se dice que en la zona austral de América del Sur, en la Patagonia, por eso se llaman los patagones, eran gigantes. Estos eran muchísimo más grandes que los trolls, muchísimo más grandes que los Hanuch y muchísimo más grandes que los orcos y que los ogros. Los patagones, por lo visto, eran altísimos y también delgados. Claro, fíjate que aquí nos podemos encontrar con algo que dentro de lo que es la demografía mundial estaría dentro de lo razonable. Cuando una raza interactúa y se relaciona muy poco con otras razas, radicalizan sus virtudes y sus defectos. Los patagones vivían en una zona prácticamente deshabitada, incluso hasta el día de hoy muy poco habitada, y entonces, bueno, pues conservaban los rasgos genéticos más ancestrales. Como se supone que en las regiones más inhóspitas es donde se refugiaron tanto los gigantes como los titanes que sobrevivieron de la antigüedad, generaron una genética, valga el juego de palabras de nuevo, en la que se perpetuaron, bueno, pues esas alturas gigantescas o ciclópeas. Fernando Magallanes lo describe tal cual, cuando escribe de regreso lo que ha vivido allí, bueno, pues habla de ellos y los llaman piezones, porque eran patagones porque los pies eran grandísimos. Entonces la Patagonia se llama como se llama precisamente por la altura de los habitantes que encuentran los conquistadores. Sin embargo, Mercedes, aquí se habla de que no existieron, que es una leyenda que estaba basada en las tribus tehuelches que habitaron la zona. O sea, que no es que existieran, que los patagones son más bien una leyenda basada en las tribus tehuelches estas. Bueno, pues como siempre, ya sabes que cuando hay algo que no es muy fácilmente explicable, pues surgen ideas pro y ideas contra. Entonces, bueno, pues habrá algunos investigadores que digan que no existieron, pero vamos, está claro porque es que están escritos en los códices antiguos y en los libros antiguos. Que fueran más o menos grandes, que se pueda hoy, con la perspectiva de la investigación y la tecnología que tenemos, catalogar de una forma o de otra, sí, pero que los patagones existieron hasta el punto de que dieron lugar a la región que hoy llamamos Patagonia. Estamos llegando al final. Tal vez de todos los que hemos hablado, los más malignos, más peligrosos, más nocivos, puedan ser los provenientes de la mitología oriental, en concreto, sobre todo la japonesa, los onis. Bueno, son criaturas del folclore japonés que comparten muchas similitudes con los demonios y con los ogros. Con los demonios son más bien demonios en el amplio sentido de la palabra. Claro, es que tienes que darte cuenta de que cuando hablábamos del origen de los gigantes y decíamos que eran hijos descendidos de Yahvé, pues en ese momento es donde se crea el catálogo de demonología, ¿no? Lucifer sería uno de ellos, según lo dice la propia Biblia y según lo dice ¿Porque toman Enoch. forma humana? No, porque se considera que vienen para provocar cosas inconvenientes a la humanidad. Toman forma humana porque la tenían. En ningún caso dejan de tenerla. Y el Oni, bueno, pues parece que tiene más que ver con lo que tenemos en la cabeza sobre Lucifer, sobre Asmodeo, sobre tal. Ellos tienen afiladas garras, calvas, tienen el pelo revuelto, van siempre muy desaseados, dice que les precede y que luego también dejan rastro de unos olores muy acres. Entonces estaríamos hablando, bueno, pues se parecerían a los grifos realmente, a las gárgolas nuestras. Bueno, pues puede ser una representación de unos seres antropológicamente parecidos a los hombres, pero no iguales, porque además hay algunas de las anotaciones sobre onis que incluso hablan de que tienen pies como de zancudos, como de ñus,
o como de estos pájaros que se llaman escribanos o algo así. Sí. Pues así, unas pezuñas como de 3 pies. En cualquier caso, son extremadamente agresivos. Como suele suceder en Japón, siempre que hay un elemento raro es siempre más duro, es más violento, es más salvaje que en cualquier otro lugar del mundo. Se dicen que los onis eran deidades sintoístas. Vale, pero ¿por qué se convirtieron en espíritus malignos con la llegada del budismo? Bueno, en realidad es que cuando tocamos el tema de la religión nos encontramos siempre con estas cosas. Cuando hay algo que es inexplicable para lo que la línea general de la religión considera conveniente para manipular a la gente, inmediatamente se le denosta y se le saca a la marginalidad. Entonces no tiene que ver con el budismo en un sentido estricto, tiene que ver con unas tradiciones anteriores que al llegar una idea novedosa que se impone a ellas, pues se les saca y se les pone en un mal plan. Mercedes, pueden, digamos, ¿cómo se dice? Mutar. ¿Puede ser mutar? Sí, claro, mutar. Con apariencia humana. Deben ser superpoderosos, ya no son los que sean malvados, deben ser superpoderosos porque se dice que causan desastres, hambrunas y epidemias. O sea, no solo es que en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, en el frente a frente con quien se crucen, son terriblemente dañinos, es que además deben tener tal grado de fuerza y tal grado que son capaces de causar desastres, hambrunas y epidemias. Fíjate. Claro, vamos a ver, mira, aquí podríamos incluso hacer un guiño a uno de los científicos que más ha influido en las últimas décadas de nuestra civilización occidental, a Stephen Hawking, cuando dice que lo más peligroso que nos podría suceder si entráramos en contacto con razas extraterrestres sería la interacción vírica y bacteriana. Bueno, pues si esta raza es una raza que permanece durante siglos alejada de los hombres y que deriva, pues con unas mutaciones o con una biología que en cierto sentido es compatible con la humana, puede ser generadora de grandes enfermedades que traigan mortandades y hambruna, porque lo que genera es enfermedad. Algo parecido a cuando los conquistadores fuimos, claro, y nos trajimos lo que no teníamos y llevamos lo que no nos trajimos la sífilis y dejamos allí la gripe. Entonces, bueno, pues esas interacciones entre cuerpos, entre biologías que son compatibles para alterar los sistemas inmunes de cada raza, pues claro, pueden ser devastadoras. Habrá que saber lo que interactuar con los humanos les produce a ellos. Pues mira, una mujer oni puede transformarse por celos. O sea, ellas, los onis hembras, pueden tomar el aspecto de bellísimas mujeres y pueden transformarse por celos o por una aflicción, Mercedes. ¿Incubos y sucubos, Carlos? Por ejemplo, y una pregunta. Aquí, puesto que estamos hablando de Oriente, estamos hablando de Japón y estamos hablando de mujeres, ¿esta transformación de un oni en bellísima mujer tiene algo que ver con ese temor que muchos tienen a ciertas geishas? Bueno, ¿O ya estoy hilando demasiado fino? No, con lo y tarde además que es? Se me ocurre traer a colación algo que ya tratamos en algún otro programa, no recuerdo exactamente en cuál, cuando hablábamos de que en Oriente se tiene la idea de que los hombres y las mujeres tienen que estar siempre juntos, hasta el punto de que si un hombre no tiene mujer o una mujer no tiene hombre, se le considera incompleto. De ahí lo de comprar novias muertas, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Bien, pues puede ir por ahí. Es decir, el hecho de estar sola puede generar en ella una sensación de no estar completa, hasta el punto de que puede quedar maldita y convertirse en un fantasma por los siglos de los siglos. Hoy por hoy tienen la tendencia de comprar amistades por tiempo, precisamente para no estar solos. Sí. Es increíble la cultura japonesa. De todas maneras, hay que entender que eso trasciende a lo actual, porque ellos consideran que un espíritu yin está incompleto sin el yang y que un yang está incompleto sin el yin. Entonces, en Japón no es esa la dimensión, estaríamos hablando más de China, pero claro, dentro de las corrientes filosóficas y religiosas pueden ir por ahí. Claro, las oni pueden ponerse completamente violentas si se consideran incompletas. No por haber dejado esto para el final significa que sea lo menos interesante. Los gigantes españoles existieron
Hay varios casos muy concretos. Sí, como estamos ya fatal de tiempo por lo que creo, pues uno de los gigantes más importantes, ya lo hemos mencionado, sería Gerión, el que generó pues esa relación intensa entre Cádiz, Sevilla y La Coruña, y hay otro que yo creo que podríamos incluso recomendar visitar. Estaríamos hablando de Agustín Luengo. Es un muchacho que murió muy joven por una acromegalia y que fue comprado en vida, su cuerpo, por el doctor Velasco, que fue el fundador del Museo Antropológico Nacional, que se encuentra localizado en la calle, o sea, en la glorieta de Atocha, y que todavía se puede ver allí. Ese cuerpo sufrió un montón de vicisitudes porque este doctor Velasco quiso conservarlo de una forma en la que pudiera ser momificado, pero algo se le dio mal y entonces solo pudo conservar la piel sobre los huesos. Hubo hace unos años un movimiento que pretendía retirar de todos los museos de arqueología y antropología los restos humanos y darles sepultura. Un caso muy interesante fue el del pigmeo, que al final se quitó de Cataluña. Pero Agustín Luengo sigue estando allí. Así que los que quieran ver el esqueleto de un gigante real pueden pasar. El negro de Bañolas. Que además acabó fatal, porque se le hizo un funeral para devolver los huesos a su ciudad y no sé qué, y al final fue tirado prácticamente. Estaba mejor el pobre en el Museo de Bañolas. Yo quería comentaros un tema que creo que no hemos tocado, que es el tema de la tradición española, de los gigantes y cabezudos. Pues ¿viene de ahí? ¿Puede venir en origen de ahí? Pues mira, las primeras connotaciones que tengo yo aquí vienen del año 1380, de la Corona de Aragón, en las fiestas de la procesión del Corpus de Barcelona. Sí, pero el tema de los gigantes estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Y 400.000 si atendemos a las investigaciones de Ya hay connotaciones, y aparte connotaciones literarias. No se nos puede olvidar, por ejemplo, el famoso Amadís de Gaula, que es el libro de caballería, y el libro que habla de gigantes y gigantas ya. Ya está hablando de los dos géneros. Paridad verbal. Totalmente. Me parece bien. Pero el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene una lucha con gigantes también, que luego son molinos. Sí, pero él los ve como gigantes. Los ve como gigantes, pero nos metemos en la tradición de los gigantes. Los gigantes representaban lo malo, en teoría. En el cuento verdadero, no en el que conocemos todos, de la Bella Durmiente de Perrol, se habla de una ogra. Claro. Los viajes de Gulliver también. Claro. Oscar Wilde escribió El gigante egoísta en 1888. Pero los gigantes de Wilde eran muy buenos. En comparación con los que hemos conocido, eran buenísimos. Gulliver era un fenómeno, hombre. Sí. Buena gente, dulce, para llevárselo a casa. Sí. Lo que pasa es que no sé dónde meterlo. Pues yo creo que tiene mucho peligro en todos los sentidos, Oscar Wilde. Estoy hablando de Gulliver. No, yo te decía de Oscar Wilde. Sí. Por El gigante egoísta, que escribió en 1888. Luego tenemos El gigante bonachón, de Roald Dahl, en 1982, y cómo no, el gigante más famoso últimamente escrito, nuestro Rubeus Hagrid, de Harry Potter. Pues sí, gigantes desde la más remota antigüedad hasta la más radical y rabiosa actualidad. Oye, por terminar con los españoles, uno me llama la atención porque, fíjate, es un perro quien lo descubre. Es un gigante que vivió hace 1000 años en Al-Ándalus. Ah, sí. Sus restos hallados, enorme, estamos hablando de casi 3 metros, en Lucena. Lucena, una ciudad que castraba a los esclavos. Sí. Fíjate qué curioso. Lamentablemente no se ha podido continuar con la investigación porque, aparte de que han fallado los fondos, es que era un gigante que estaba enterrado en una circunscripción judía, y ellos lo consideran terrible, profanación de tumbas. Entonces, bueno, la comunidad hebrea puso una reclamación y finalmente la investigación sobre esos huesos se quedó paralizada. Me llama la atención de que durante algunos momentos del programa has hablado de los vascos como una zona, una tierra donde eran prolíficos los gigantes. Tiene un programa El Misterio Vasco. Y no hemos hablado ni uno de ningún gigante demostrado, entre comillas, vasco. En la cornisa cantábrica es, si lo has dicho tú con respecto a los vascos, pero ya no solo los vascos, sino toda la cornisa cantábrica, Euskal Herria, pues, Asturias, Cantabria, Galicia y Cantabria, ¿no? ¿Tiene un programa, dices, prácticamente eso solo? Solo. Para el Misterio Vasco, un programa entero. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Cómo se nos pasa el tiempo? ¿Cómo se ha pasado el tiempo
Y lo que no hemos contado, porque de gigantes podíamos haber estado hablando mucho más. Si nos hubiéramos centrado más en la mitología, ¡pua! Y no hemos llenado la saca todavía. Bueno, ya David lo va a hacer muy bien, estoy convencido de que cuando menos cuenta nos demos, jatapum. Ya está. Nos va a llenar la saca. Nacho Matellanes y David Castillo, los gigantes detrás de la pecera, los gigantes técnicos. Gracias, chicos. Un gran trabajo como todos los jueves, no os quepa la menor duda. Quique Capa, gracias por formar parte de esta familia radiofónica y haga usted el favor de cuidarse, que tiene usted muy mala edad. Mañana voy al médico porque me estoy ahogando como una persona mayor. Es que usted ya casi es una persona mayor y además suena muy mal, ¿eh? Le digo que ese sonido interno que salía del diafragma era una mezcla entre José Luis Moreno con Macario. Toma, Moreno. Sabía que lo iba a hacer. Mercedes Valdeón, gracias siempre a mi izquierda, pero sin miedo a equivocarme, mi mano derecha en este centinela de nuestros pecados. Y otro día más que nos has dado una lección. No, una lección no, lo que pasa es que bueno, es algo que a mí me ha interesado mucho tiempo y entonces bueno, pues tengo muchos datos que yo espero que a nuestros oyentes de verdad, muy les haya parecido interesante, siempre disculpándome porque claro, evidentemente en un programa, aunque lo estiremos tanto, nunca da tiempo a abordarlo todo como podríamos hacer. Es que no podemos hacer ¿Más? Lo de Santiago Vázquez, programas de 4 horas, por mucho que nos apetezca. No. Que de verdad que gracias, ¿eh? No, gracias a ti como siempre por contar conmigo en este maravilloso centinela. Queridos oyentes, ustedes, que lo digo yo, hombre, sí son gigantes. Y no solo con la mano, y no solo son la mano derecha de este programa, son los ojos, los oídos, las manos y el corazón. Gracias de verdad por estar ahí cada semana. Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro centinela del misterio. ¿O no?